Bajo un cielo oscuro y tormentoso, la tensión se palpaba en el aire. Un vasto ejército se había congregado, una marea de soldados listos para la batalla. Sus estandartes ondeaban con el viento, y las puntas de sus lanzas se alzaban hacia las nubes, como un bosque de acero. El sol del atardecer teñía el horizonte de tonos naranjas y rojizos, presagiando el conflicto que estaba a punto de desatarse. La batalla no tardó en estallar, el caos se apoderó del campo, un torbellino de acero y gritos. Los guerreros se enfrentaban con una ferocidad brutal, y el suelo pronto comenzó a teñirse con un intenso color carmesí. Un hombre a caballo, con una expresión de furia en su rostro, partía a sus enemigos en dos, mientras otros caían con miradas de incredulidad y agonía, sus vidas extinguiéndose en un instante. En este mundo de guerreros, conocido como el Murin Supremo, en la cima de todas las artes marciales, surgió una de las figuras que lo unificó todo, un hombre cuya leyenda se forjó a través de la fuerza bruta y una voluntad inquebrantable. Su nombre era el Rey del Puño, Asura. Su imponente figura de músculos definidos y largo cabello oscuro se alzaba en solitario frente al inmenso ejército. Un anciano general a caballo lo confrontó, cuestionando la persistente locura de Asura y preguntándole si había venido hasta allí solo para desperdiciar su vida. El general le advirtió que, sin importar cuán grande fuera su poder, no podría detener a un ejército de 100.000 hombres por sí solo, y exigió saber qué plan ocultaba tras su solitaria aparición. Asura, sin inmutarse, se giró lentamente y repitió la cifra con desdén, cuestionando qué significado podría tener un simple número como ese. El general quedó desconcertado ante tal pregunta. Asura continuó, espetándole que seguían jugando a sus detestables juegos de números, y que esa era precisamente la razón por la que jamás podrán vencerlo. Harto de su audacia y falta de respeto, el general, con el rostro contraído por la ira, dio la orden de acabar con él de inmediato. Y así, el Rey del Puño se enfrentó al ejército. Apareció solo, sin un arma a la vista, pero su poder marcial era más que suficiente para arrasar con todo a su paso. Una energía abrumadora emanó de su cuerpo, y con un solo gesto, desató una onda de choque que hizo añicos el suelo, y envió a decenas de soldados por los aires. El poder del Rey del Puño era absoluto. Ante su fuerza, digna de ser llamada la más grande, incluso los maestros que una vez dominaron el Murin cayeron uno tras otro. El campo de batalla quedó sembrado de cuerpos, incluido el del anciano general, como mudo testimonio de una victoria aplastante. Y finalmente, bajo el nombre de Reino Asura, se marcó el inicio de una nueva era, el año 1 del Reino Asura. Había logrado unificar el mundo como uno solo. El tiempo pasó, y en la capital del Reino Asura, Mubol, la noche era tranquila. Lejos de la ciudad, en una remota montaña envuelta en niebla y bañada por la luz de la luna, se encontraba Asura. Allí, una mujer de cabello plateado llamado Mewol, junto a sus seguidores, se arrodilló ante él. Lo felicitó por su victoria, recordándole que después de derrotar a tantos enemigos y unificar las llanuras centrales, ya no quedaba nada por lograr en esa tierra. Asura, con un tono directo, le pidió que fuera al grano y le explicara por qué la había convocado a un lugar tan apartado. Mewol entonces comenzó a ensalzar su figura. Le recordó que él era el único rey que había unificado el mundo solo con su poder marcial, el más grande Rey del Puño bajo los cielos, un ser para quien el título de Dios marcial ya se quedaba corto. Por esa razón, para ofrecerle un manual secreto digno de su majestad, lo había llevado hasta ese lugar. Afirmó que solo él, su señor, será capaz de manejar el poder que contenía. Pero lo que le presentó no era un libro, sino un extraño artefacto empapado en un líquido carmesí, sujetado por cadenas. Asura se acercó, murmurando para sí mismo las palabras, ¿un manual secreto? Con curiosidad, extendió su mano y la sumergió en el artefacto. El líquido se agitó y unas gotas cayeron en un receptáculo inferior, pero en el instante en que su mano entró en contacto con el líquido, unas cadenas surgieron del artefacto a una velocidad increíble, aprisionándolo con una fuerza abrumadora. El Rey del Puño, el conquistador del mundo, había sido atrapado. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando una sorpresa total. Las cadenas se tensaron con un chasquido metálico, aprisionando por completo el cuerpo del Rey del Puño. Mewol, con una expresión triunfante y rodeada de sus más leales seguidores, le comunicó que su tiranía había llegado a su fin. Con una confianza inquebrantable, declaró que a partir de ese día, ella sería quien gobernaría el Reino Asura. Le advirtió que era inútil intentar escapar, pues sin importar lo fuerte que fuera, era impotente ante el poder de los cielos abisales, el nombre de aquella trampa mortal. Asura permaneció en silencio, su rostro endurecido por la furia. Mewol le sugirió que se rindiera tranquilamente, pero él le interrumpió con una voz cargada de poder, preguntándole si acaso había olvidado quién era él.
Las cadenas comenzaron a crujir y a requebrajarse bajo la inmensa presión de su energía. Él se declaró a sí mismo como el destino y la destrucción personificados. Con un estallido de poder, las cadenas que lo retenían se hicieron pedazos. Aterrada al ver que su plan fallaba, Mibul gritó a sus seguidores que activaran la barrera de abismo celestial de inmediato. Sin embargo, Asura, con sus ojos brillando con una luz rojiza, se abalanzó sobre ella en un instante. Sin embargo, lo que parecía una victoria para Asura era en realidad el clímax del plan de la mujer. En ese instante, el líquido de antes comenzó a envolverlo por completo. El suelo bajo sus pies comenzó a brillar, revelando un círculo mágico que se activó con su propio final, consumiendo a Rey del Puño por completo. Los seguidores, lejos de estar consternados, se arrodillaron al unísono, felicitaron a su señora y aclamaron a la nueva soberana del reino Asura. Y así, el Rey del Puño, Asura, quien una vez gobernó el mundo, encontró su final de una manera inesperada y fútil. Pero en el vacío de su final, una extraña ventana azul apareció ante él. Le ofrecía ser invocado como un jugador y le preguntaba si deseaba participar. La ventana mostró confusión ante la falta de respuesta e insistió, pidiéndole al querido jugador que se diera prisa y aceptara. La respuesta del Rey del Puño fue contundente, un puñetazo que hizo añicos en la ventana. La escena cambió por completo. Un joven de cabello oscuro se encontró de repente en un lugar desconocido, preguntándose qué había sido esa extraña sensación. Sintió que algo increíblemente siniestro se acercaba. A su lado, una pequeña figura flotante le gritó una advertencia, llamándolo Yuda. Antes de que pudiera reaccionar, un enorme dragón rojizo rompió en la escena. Yuda desenvainó su espada justo a tiempo para bloquear el ataque de la bestia, aunque el impacto lo hizo retroceder. El dragón comenzó a acumular energía en sus fauces. Una ventana del sistema apareció, indicando que se estaba preparando un aliento infernal, con un tiempo de lanzamiento de solo 2 segundos. Al ver el corto margen de tiempo, Yuda se preparó. La bestia desató una llamarada devastadora. El sistema detalló el ataque. Un ataque mágico de fuego en área con un daño de entre 3000 y 6000 puntos. Pero otra notificación apareció. Su habilidad, estrategia del escalador, estaba analizando la técnica enemiga y el análisis se completó al instante. Automáticamente, la habilidad contrarrestó el ataque, otorgándole un 150% de resistencia al fuego durante 1 minuto y medio. La espada de Yuda se embulló de una luz dorada y con un movimiento certero cortó a través de las llamas. Se preparó para devolver el golpe. La espada sagrada de Asterión brilló con intensidad mientras activaba su habilidad más poderosa, el juicio celestial. Un pilar de luz divina cayó del cielo, impactando directamente sobre el dragón. El sistema notificó que aún le quedaban 9 usos de ese ataque. La criatura, herida, rugió de dolor y furia, preparándose para continuar con la batalla. Pero la batalla ya había terminado. Una notificación del sistema confirmó el éxito de la misión. Yuda había derrotado al jefe del piso 998, el Barón Infernal. Inmediatamente después apareció una nueva ventana, anunciando la misión final: alcanzar la cima de la torre y completar la conquista. Yuda se erigió sobre el cuerpo derrotado de la bestia y dejó escapar un suspiro de alivio, reconociendo lo reñido que había estado el combate. Su pequeña compañera, revoloteando a su alrededor, le preguntó si se encontraba bien. Al ver que Yuda parecía distraído, le recordó con entusiasmo que ya solo le quedaba en la cima de la torre. Con una alegría contagiosa, lo animó a terminar la conquista rápidamente para poder, por fin, volver a ver a sus familias. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Yuda, le dio la razón, y, con renovada determinación, se preparó para el último desafío. Mientras se acercaba a las puertas del último piso, sus pensamientos se desviaron. Ya habían pasado 3 largos años desde que fue invocado a este nuevo mundo, 3 años en los que avanzó con el único objetivo de conquistar la torre. Ahora que solo quedaba la cima, una extraña inquietud se apoderó de él. Se preguntaba qué podría estar esperándole al otro lado. Su compañera notó su ensimismamiento y lo llamó por su nombre, sacándolo de sus pensamientos. Él se recompuso, diciéndose a sí mismo que debía concentrarse, que no podía flaquear después de haber llegado tan lejos. Con decisión, empujó las gigantescas puertas que se abrieron con un pesado estruendo. La pequeña le preguntó una vez más si estaba bien. Él asintió, confirmando que entrarían juntos. Su confianza regresó. Estaba convencido de que, sin importar lo que le esperara en el piso final, no habrá ningún monstruo que pudiera superar sus estadísticas. Iba a volver a su mundo. Pero en ese instante, la figura que apareció ante sus ojos no era la de un monstruo, era un hombre, un guerrero de físico imponente y largo cabello oscuro, que parecía tan desconcertado como él. El hombre miró a su alrededor con confusión y luego fijó su vista en ellos, preguntando quiénes eran.
Yuda y su compañera quedaron paralizados por la sorpresa. La pequeña, asustada, se preguntó qué clase de hombre era aquel al que llamó gorila. Fue entonces cuando una terrible sospecha saltó a Yuda. Aquel hombre tenía que ser el jefe final. Asura observaba el entorno y comprendió la situación. Se dio cuenta de que aquella mujer, Miowool, realmente la había encerrado en ese extraño lugar. El hecho de que pudiera hablar dejó a Yuda helado. Eso significaba que no era una simple bestia, sino un monstruo con inteligencia. Se obligó a no dejarse engañar por las apariencias, sin importar su aspecto. Él era el jefe final de la torre. Con esa resolución, decidió que pondría fin a todo en ese mismo instante, y se lanzó al ataque, desatando una marea de ataques incesantes contra Asura. Él, por su parte, lo observaba avanzar con una expresión de mero fastidio. Yuda desató su técnica definitiva, la espada sagrada de Asterión, el juicio celestial, una vez más, gritando que ese era el final. Con una arrogancia desmedida, pensó en que al final, ese guerrero era mucho más débil de lo que creía. Mientras se regodeaba, Asura lo llamó mocoso y le preguntó qué creía que estaba haciendo. Y entonces, ocurrió lo impensable. Con una facilidad pasmosa, detuvo la hoja de la espada sagrada con su mano desnuda. La mente de Yuda quedó en blanco. No podía creer que su ataque definitivo hubiera sido detenido con una sola mano. Se preguntó si esa era la verdadera diferencia de poder con un jefe final. Rápidamente tomó distancia. La habilidad, estrategia del escalador de Yuda se activó de inmediato, analizando la debilidad de su oponente. El análisis se completó en un instante, ofreciendo una estrategia con una alta probabilidad de éxito. Siguiendo la guía del sistema, Yuda se lanzó a atacar de nuevo, pero una vez más, su ataque fue detenido, esta vez con el dorso de la mano. Asura pronunció una sola palabra con una autoridad aplastante: ¡basta! En ese preciso momento, el sistema de Yuda colapsó. Múltiples ventanas de error aparecieron una tras otra, anunciando un fallo crítico en su habilidad más fiable. La alta probabilidad de éxito que le había asegurado la victoria tantas veces se había desplomado por completo. La ventana del sistema mostró un número que heló la sangre de Yuda. La probabilidad de éxito era de apenas 0.43%. Su mente luchaba por procesarlo. Por primera vez desde que llegó a ese mundo, su habilidad más poderosa le daba una probabilidad de victoria inferior al 1%. Jamás había ocurrido algo así. Con el sudor frío recorriendo su frente, se preguntó quién era realmente ese hombre, esa figura que desprendía una aura tan abrumadora. Asura, con una calma que contrastaba con el pánico de Yuda, le dijo que no había necesidad de estar tan aterrorizado. Con una sonrisa condescendiente, le explicó que no se molestaba en luchar contra aquellos que no consideraban dignos de su tiempo. Las palabras resonaron en la cabeza de Yuda. ¿No soy digno de tu tiempo?, repitió en sus pensamientos. Asura continuó, afirmando que con su nivel de habilidad actual, no malgastaría en un solo golpe en él. En cambio, con una mirada intensa, le hizo una simple pregunta: ¿qué era exactamente ese lugar? Yuda finalmente lo entendió. Se dio cuenta de que ni su juicio celestial ni su estrategia del escalador habían funcionado, porque esa fase no era una simple batalla, era una prueba diseñada desde el principio para medir su verdadera fuerza. Se rió de su propia ingenuidad, comprendiendo que sus ataques no hacían daño porque había una mecánica oculta. Solo demostrando su verdadero valor podría infligir daño real. Con esta nueva revelación, su actitud cambió. Una energía poderosa comenzó a emanar de su cuerpo, y con una confianza renovada declaró que le mostraría su valía. Activó su habilidad única, Héroe Elegido, que maximizaba todas sus estadísticas durante un tiempo limitado. Envuelto en un oro de poder, se lanzó hacia su oponente, gritando que probara el poder absoluto que el sistema podía otorgarle, mostrando las estadísticas de King Yuda al máximo, nivel 99, todos sus atributos en 999. Asura observó la ventana flotante con desdén. Le pareció ridículo que midiera la fuerza y la agilidad con números patéticos. Se preguntó cómo pueden hablar de poder máximo con esas cifras. Donde la gente discutía la fuerza mirando ventanas azules, le pareció completamente repugnante. Con la determinación ardiendo en sus ojos, decidió que ya no importaba qué fuera ese lugar, iba a corregirlo todo, desde sus cimientos. Su puño se encendió en llamas, y con una velocidad cegadora se lanzó hacia Yuda. Declaró que empezaría a destruir esa desagradable ventana azul. Con una técnica llamada estilo de red del puño Asura, destrucción, impactó su puño no solo contra Yuda, sino también contra la propia ventana del sistema que flotaba frente a él. La interfaz se hizo añicos, y la onda de choque envió a Yuda volando por los aires. Con un grito de dolor y sorpresa, fue lanzado con una fuerza brutal contra la pared más lejana de la torre. La ventana de estado, ahora destrozada, comenzó a mostrar una cascada de errores.
El sistema había sufrido un daño crítico. Yuda, en medio de su conmoción, no podía entender cómo era posible tal cosa. Era ridículo. Todas sus estadísticas acumuladas habían desaparecido. Los intentos de recuperación del sistema y de los datos fallaron uno tras otro. Finalmente, con un último parpadeo, el sistema se apagó por completo. Asura se acercó al derrotado Yuda, le preguntó si ahora lo entendía, explicándole que la verdadera fuerza no puede medirse con números. Con una sonrisa triunfante, sentenció que ese juego de números había terminado. Yuda, ahora un simple nivel 1, yacía en el suelo, derrotado y despojado de todo su poder. Con una sonrisa rota y lágrimas en los ojos, solo pudo admitir su error. La historia nos transporta a 3 años en el pasado, a un cielo azul salpicado de nubes blancas. Se alza una torre colosal, de diseño antiguo y altura infinita. Yuda nos cuenta que, en aquel entonces, fue invocado a esta torre de origen desconocido. Junto a muchos camaradas, se dedicó a escalar sus pisos. Sin embargo, las imágenes que acompañan su recuerdo son desoladoras. En un pasillo oscuro y de piedra, iluminado por antorchas, yacen los cuerpos sin vidas de sus compañeros. El suelo está manchado y cubierto de los restos de la batalla. Yuda nos recuerda que, de todos ellos, el único que logró sobrevivir a aquella masacre fue él. En medio de esa trágica escena, él se encontraba sentado, exhausto y con la mirada perdida, junto a los cuerpos de sus amigos. A su lado, una pequeña criatura flotante con apariencia de niña, Nova, lo acompañaba en silencio. Con la voz cargada de duda, él se dirigió a ella, preguntándole a Nova si de verdad podía regresar a su mundo original si lograba conquistar la torre. Expresó su confusión, reflexionando sobre lo extraño que resultaba todo. Les habían dicho que simplemente escalaran la torre, pero lo hacían a ciegas, sin saber los peligros que le esperaban. En una situación donde nada estaba garantizado, le parecía que lo más natural sería no escalarla en absoluto. Nova, con una expresión pensativa, pareció darle la razón. Le contestó que, tal como él decía, era posible que la promesa de regresar a su mundo fuera imposible de cumplir. Ella se aferraba a las palabras de la diosa Eshua, quien se había asegurado que todo en esta torre tenía un propósito. Con una sonrisa llena de esperanza, le afirmó que el viaje de Yuda seguramente tendría un significado valioso, pero ese recuerdo se desvanece, dando paso a una escena mucho más oscura y presente. El hombre de antes, de aspecto imponente, con el cabello largo y ojos rojos brillantes, declara con una sonrisa siniestra que los tediosos juegos de números terminarían en ese mismo instante. Dirigiéndose a él como mocoso, el sonido de escombros retumbando ya en el lugar, vemos a Yuda en el suelo, con el rostro pálido por el terror. Una notificación del sistema aparece, indicando que su nombre es King Yuda y su nivel es tan solo 1. Con una expresión de total arrepentimiento y lágrimas en los ojos, comprende que ha cometido un grave error. Un efecto sonoro indica que algo se desvanece a su alrededor y el pánico se apodera de él. Intenta desesperadamente llamar las funciones que siempre lo habían acompañado: la ventana de estado, el inventario, la ventana de misiones, pero nada responde. No podía creerlo. Se preguntaba si la ventana de estado realmente había desaparecido. Gritaba desesperado, tratando de forzar un reinicio del sistema, convencido de que algo así no podía estar sucediendo. Asura lo observa con desdén, encontrando su reacción absolutamente patética. Le pregunta si todavía es incapaz de escapar de esos juegos de números que existen en sus delirios. Con un profundo desprecio, se refiere a las asquerosas ventanas azules y le sentencia que nunca volverán a aparecer. Temblando sin control, Yuda muestra una sonrisa rota por el miedo y le suplica que le perdone la vida. Sin embargo, Asura le responde con calma que no tiene ningún interés en acabar con la vida de alguien que no considera digno de una pelea. Acto seguido, se acerca, lo agarra y le exige respuestas. Le pregunta qué clase de lugar es ese y qué debe hacer para poder regresar a su mundo original. Yuda se queda completamente en shock. La mención de un mundo original le hace darse cuenta de que ese hombre es también un jugador, alguien como él. Tartamudeando, le confiesa que él tampoco sabe cómo regresar a su mundo. Le explica que, aparte de superar la fase final, realmente no hay otra manera. Asura se muestra visiblemente confundido por sus palabras. Repite los términos: fase final, superar, como si no los entendiera en absoluto, y le pregunta qué clase de tontería es esa. Ahora es Yuda quien está desconcertado por su reacción. Se pregunta quién es este tipo, llegando a pensar irónicamente si acaso provenía de alguna dinastía antigua como la de Joseon. Intentando encontrar las palabras correctas, Yuda se preparó para explicarle la situación al hombre. Decidió resumirlo en términos más sencillos, y con un gesto rápido y decidido, le dijo que, en pocas palabras, tenía que despejar la torre por completo. Asura pareció meditarlo, repitiendo la idea de que la torre entera debía ser despejada. Yuda, pensando que por fin lo había entendido,
confirmó con una risa nerviosa y levantando un dedo. Le explicó que sí, exactamente. Desde el primer piso hasta la cima, tenía que despejar toda la torre sin dejar nada atrás. Con una sonrisa algo forzada, le aconsejó que, si también era un jugador, lo mejor sería empezar poco a poco con las misiones. El imponente guerrero respondió que le parecía bastante simple. Sin embargo, su reacción de simple era aterradoramente literal. Con una sonrisa salvaje y los brazos extendidos, declaró que, en ese caso, lo que haría en ese mismo instante sería aplastar esa maldita torre. La expresión de Yuda se transformó en puro terror. Se quedó sin palabras por un instante, completamente paralizado por la declaración del hombre. Rápidamente intentó detenerlo, gritándole que eso no era lo que quería decir con despejarla, pero era demasiado tarde. Asura desató una técnica devastadora, el estilo Asura del Rey del Puño. Un pilar de energía dorada y ardiente se estrelló contra el suelo, provocando una explosión masiva que hizo temblar toda la estructura. El ataque fue de una potencia inimaginable. La torre comenzó a desmoronarse con grandes trozos de piedra y metal saltando por los aires. La estructura entera se venía abajo en un torbellino de escombros y energía. Yuda estaba completamente atónito, sin poder creer lo que veía en sus ojos. Desesperado, le gritó a Asura, preguntándole por qué demonios estaba destruyendo una torre que estaba en perfecto estado. En ese momento, una ventana de error roja y distorsionada apareció en el aire, anunciando que la torre había sido destruida por una entidad anormal. El suelo bajo sus pies se desintegró por completo, y Yuda comenzó a caer al vacío, lanzando un grito desgarrador. Mientras caía, su mente no dejaba de dar vueltas, preguntándose quién demonios era ese tipo. No podía concebir que alguien fuera capaz de destruir una torre con sus propias manos. Se preguntaba cómo era eso posible. De repente, un grito familiar rompió el caos, llamándolo por su nombre. Sorprendido, vio a Nova volando hacia él y la llamó. Ella se lanzó a su encuentro y lo sujetó con fuerza para detener su caída. Con alivio en la voz, él le preguntó dónde había estado todo este tiempo, confesando que pensó que la había perdido para siempre. Nova se disculpó por la tardanza, explicando que tuvo que ir a buscar su espada, pero, sin tiempo que perder, le urgió a salir de allí de inmediato, advirtiéndole que algo grande estaba a punto de suceder. Yuda, confundido, se preguntó qué podría ser más grande que la situación actual. Mientras huían, el mundo a su alrededor comenzó a fallar, como una imagen distorsionada. Una nueva alerta de error, esta vez de un intenso color púrpura, apareció ante ellos, indicando que se había detectado un acceso ilegal. Inmediatamente después, una esfera de energía oscura y corrupta comenzó a formarse en el aire, absorbiendo los restos de la torre. El sistema declaró que estaba eliminando todos los datos de la estructura destruida. Yuda solo pudo observar con horror, preguntándose qué estaba pasando ahora. Yuda observaba con pavor cómo los escombros de la torre eran absorbidos por el vacío oscuro. Se dio cuenta de que todo estaba siendo succionado hacia ese extraño agujero. Aunque no entendía qué era, tenía la certeza de que si eran atrapados por él, estarían en serios problemas. Justo en ese momento, una nueva advertencia del sistema apareció ante ellos. Anunciaba que la papelera de reciclaje estaba casi llena y que los datos que no pudieron ser eliminados estaban empezando a filtrarse. Del vórtice comenzaron a escapar rayos de energía, pero inmediatamente Asura descendió con una fuerza abrumadora, aniquilando este vórtice en un instante. Al mirar hacia abajo, tuvo la extraña sensación de haber pisado algo, pero lo descartó como si fuera su imaginación. Cruzando los brazos, observó el desolador paisaje con impaciencia, preguntándose por qué no sucedía nada. Se quejó de que había hecho exactamente lo que el mocoso le había indicado, había despejado la torre por completo. Desde la distancia, Yuda le gritó desesperado, tratando de hacerle entender que no se refería a despejarla en ese sentido. Le recriminó su actitud, preguntándole si su solución para todo era simplemente destruirlo, sin pensar en las consecuencias. Mientras Yuda le regañaba, una repentina y violenta explosión de energía púrpura surgió del suelo, pasando por los aires. Yuda solo pudo observar la escena, paralizado por la sorpresa. El rostro de Asura ahora estaba serio, mientras escuchaba una voz asquerosamente familiar. Esta voz murmuraba para sí misma que había pensado que por fin había aparecido un sucesor, pero se dio cuenta de que solo se trataba de un invitado no deseado. Ante él, de la nada, se materializó una mujer de largo cabello claro y vestiduras blancas, envuelta en un aura de poder. El hombre la reconoció al instante, su expresión pasando de la sorpresa al shock total. Tartamudeando, pronunció el nombre de Mjolnir. La mujer, caminando detrás de un círculo mágico, lo miró con desdén y le preguntó si él había sido el arrogante que se atrevió a destruir su torre. La furia de Asura se desató en ese momento. Con un rugido cargado de ira, le llamó por su nombre, la acusó de haberse estado escondiendo y expresó su fastidio por lo que le había hecho. Se abalanzó sobre ella en un ataque feroz, pero Mjolnir no se inmutó. Con un simple gesto de su mano, desató una fuerza invisible que lo aplastó contra el suelo, creando un impacto devastador.
Yuda gritó con todas sus fuerzas, llamando al hombre, mientras observaba la escena impotente. Esta mujer, ante él, se dirigió de nuevo a Asura. Con una voz fría, le preguntó si no la había escuchado y le repitió la pregunta, exigiéndole saber si era él quien había destruido la torre. Yuda no podía dar crédito a lo que estaba presenciando. Le parecía imposible que aquella mujer hubiera sometido a ese monstruo de hombre de un solo golpe. Una idea cruzó su mente. Se preguntó si ella podría ser la diosa Echua que Nova le había mencionado en el pasado. Mientras tanto, el guerrero, aplastado contra el suelo, logró hablar. Con esfuerzo, le dijo a esta mujer que ya veía que ella era, ciertamente, muy diferente a la Mioboll que él conocía. Explicó que la mujer que recordaba no utilizaba esa clase de poder extraño. Logrando ponerse en pie, la acusó directamente, afirmando que, por su forma de hablar, ella era definitivamente quien había construido esa maldita torre. Con una expresión de puro odio, le preguntó si los asquerosos juegos de números también habían sido obra suya. El hombre le gritó que ya había hecho lo que le correspondía, que había despojado la torre y exigió que lo devolvieran de inmediato al lugar al que pertenecía, su reino. Al escuchar sus demandas, el rostro de esta mujer se transformó. Una leve sonrisa se convirtió en una carcajada abierta y burlona. Le dijo que era bastante divertido. Luego, con un tono condescendiente, le preguntó quién le había contado la absurda historia de que podía volver a su mundo original solo por poder superar la torre. Entonces, le hizo una propuesta. Con un aire de suficiencia, les dijo que estaba bien, que podían seguir adelante y destruir todo lo que quisieran, ya fueran las torres o las ventanas de estado. Les prometió que si realmente lograban destruir todo lo que ella había creado, los enviaría de vuelta al mundo del que vinieron. Sin embargo, les advirtió que no sería nada fácil. Justo en ese instante, el sistema comenzó a fallar de nuevo. Una notificación alertó que algunos datos de la papelera estaban siendo restaurados y que se estaban produciendo jugadores de prueba. Frente a un atónito Yuda del suelo, comenzaron a surgir figuras envueltas en una energía corrupta. Eran sus antiguos camaradas, los miembros que habían caído en la torre hace 3 años. Aterrado, se preguntó cómo era posible que todos ellos estuvieran allí. La mujer, completamente corrompida, con ojos rojos y una sonrisa maliciosa, le dijo la respuesta. Le explicó que era porque, a partir de ese momento, las torres que debían destruir aún existían en grandes cantidades por todo el mundo. En el horizonte, incontables torres colosales comenzaron a materializarse entre las nubes. En un estallido de furia, Yuda desató un poder desconocido. Con sus ojos brillando con una luz dorada, se lanzó al ataque. Un potente rayo de energía se lo disparó de su espada, pero Mioboll lo bloqueó sin esfuerzo, con un escudo hexagonal de energía púrpura. Sorprendida, miró el origen del ataque. Yuda había cambiado. Ahora se mostraba con una furia incontrolable mientras sostenía su espada resplandeciente. La mujer lo miró de arriba abajo con total desprecio y se preguntó qué era ese pedazo de basura. Mientras más y más de sus compañeros aparecían, esta mujer, con una sonrisa burlona, le explicó que, sin embargo, la tarea no sería nada fácil. Frente a ellos, envuelta en una siniestra aura púrpura, aparecieron sus antiguos compañeros, todos aquellos que habían caído en la torre. La mujer, ahora con una apariencia completamente corrompida y una sonrisa maliciosa, disfrutaba de la escena, mientras Yuda, atónito, veía como sus antiguos compañeros lo llamaban y le instaban a avanzar rápidamente hacia la torre. La diosa, con una calma perturbadora, le advirtió que sin importar el poder que poseyera, el equilibrio de su mundo no se rompería tan fácilmente. Impulsado por la rabia, Yuda se lanzó al ataque, pero la diosa, con una expresión de total desprecio, detuvo su espada con una barrera de energía hexagonal. Con desdén, se preguntó en voz alta qué era ese pedazo de basura. Yuda, con el rostro desencajado por la furia, le gritó, preguntándole qué estaba haciendo. Le recordó que sus camaradas habían perecido, que eran las personas que habían arriesgado sus vidas junto a él para escalar esa torre sin identidad ni propósito. Con la voz quebrada por la ira, le preguntó si ese era el motivo por el que les había llevado hasta allí desde el principio. Sin el menor esfuerzo, la diosa lo apartó estrellándolo contra las ruinas a su alrededor. La diosa, impasible ante su arrebato, le respondió con una pregunta retórica, como si la respuesta fuera la cosa más obvia del mundo. Con una sonrisa condescendiente, le reveló la cruda verdad. Le explicó que ellos eran simplemente piezas necesarias para alcanzar el mundo perfecto que ella estaba creando. Admitió que su mundo aún era inestable y que no podía hacer mucho sin el poder de ellos. Por esa razón, los había hecho escalar la torre a través de misiones virtuales llamadas misiones. Mientras escuchaba esta impactante revelación, la magia extraña de la diosa lo contenía por completo. Para ella, todo había sido un simple juego para recolectar poder. La furia de Yuda se transformó en pura incredulidad. Le gritó, indignado,
¿Cómo se atrevía a hacer algo así por una razón tan egoísta? Habiendo revelado su plan, lo desestimó por completo. Le dijo que ya no tenía asuntos con alguien a quien no le quedaba fuerza, y con un gesto de su mano le ordenó que desapareciera de su vista, llamándolo Jugador Nin. Un gruñido de impotencia escapó de sus labios, completamente quebrado. Yuda solo pudo maldecir, culpándose de todo. Se lamentó por haber escalado esa torre, pensando que nada de esto habría ocurrido si no lo hubiera hecho. En su desesperación, deseó con todas sus fuerzas haber sido un poco más fuerte, un poco más sabio, pues de haberlo sido, creía que pudiera haber acabado con esa mujer. Pero justo en ese momento de total desesperanza, la expresión de la diosa cambió. Una sombra de sorpresa cruzó su rostro mientras algo se abalanzaba sobre ella. Con un estruendo ensordecedor, una fuerza devastadora la golpeó, irrumpiendo su ataque. No era otro que Asura, quien con una furia desatada había cargado contra ella, haciendo que la tierra misma se recrebajara bajo la potencia de su avance. La diosa, por primera vez, mostró una genuina expresión de sorpresa, atrapada en medio del inesperado y violento contraataque. La diosa por un instante quedó paralizada por la incredulidad. No podía procesar lo que acababa de suceder. Asura había aterrizado con la fuerza de un meteorito, levantando una nube de polvo a su alrededor. Se giró hacia Yuda, admitiendo con una sonrisa torcida que lo había subestimado. Le recriminó cómo se había atrevido a tocar a su presa antes que él. Yuda, aún en el suelo, solo pudo balbucear, llamándolo Alyuchi, con una mezcla de miedo y sorpresa. Pero la furia de Asura no era para él. En un parpadeo, el guerrero se abalanzó sobre la diosa, sujetándola por el cuello. Con una calma escalofriante, le dijo a Yuda que, aunque su coraje era admirable, aún era demasiado pronto para él, y declaró que él, y solo él, sería quien acabaría con ella. Con una fuerza brutal, le estrelló contra el suelo, abriendo un cráter a su alrededor. Parado sobre ella, sentenció con una autoridad inquebrantable que eso era ser un verdadero rey. Sin embargo, en lugar de miedo, una sonrisa de asombro se dibujó en el rostro de la diosa. Admitió que su poder era realmente asombroso, especialmente por ejercerlo sin la ayuda del sistema, pero le advirtió que no permitiría que ese poder se descontrolara. De su cuerpo brotó un aura de energía oscura que envolvieron a Asura. El guerrero, sorprendido, se preguntó qué era aquello, gritándole furioso cómo se atrevió a usar otro de sus trucos en él. Acercándose a él, la diosa le hizo una extraña petición. Le pidió que conquistara todas las torres de ese mundo. Un círculo mágico se iluminó a sus pies mientras le prometía que estaría esperándolo en el punto más alto de ese mundo. Y con un destello de luz púrpura, se desvaneció, dejando a Asura solo. La escena cambió, mostrando a Mewul de su mundo anterior, repitiendo las mismas palabras de la diosa, pidiéndole que conquistara todos los países del mundo. De vuelta a las ruinas, Asura reflexionaba. No importaba cómo lo viera, esa diosa se parecía demasiado a ella. Con frustración, miró al cielo y se preguntó en voz alta por qué Mewul lo había enviado a un lugar como ese. Pero no había tiempo para la confusión. El combate se reanudó cuando las figuras de los antiguos camaradas de Yuda se lanzaron al ataque. Yuda, desesperado, se defendía mientras gritaba sus nombres. Yomiwon, Choyunseo, le suplicaba que lo reconocieran, gritando que era él, quien Yuda. Pero Nova le advirtió que era inútil, que incluso si lo reconocían, cualquier reacción era solo un eco de sus memorias pasadas, no una verdadera conciencia. Yuda se negaba a aceptarlo, paralizado por la duda, incapaz de herir a lo que una vez fueron sus amigos. Mientras dudaba, la voz de Asura resonó, preguntándole con fastidio qué estaba haciendo. Sin un ápice de vacilación, el guerrero intervino, derribando a uno de los espíritus con un solo golpe y enviándolo a volar por los aires. Yuda observaba la escena, completamente atónito. Asura le dijo que no tenía tiempo que perder con simple carne de cañón, y le ordenó que lo guiara de inmediato hacia la ubicación de las demás torres. Yuda intentó detenerlo, protestando, explicándole que esas personas eran sus camaradas y que no pueden simplemente abandonarlos. Asura lo miró con desdén, preguntándole si de verdad le parecían camaradas. Con una frialdad absoluta, sentenció que no eran más que los espíritus vengativos de los que cayeron, aferrados a sus rencores. Asura le espetó que aferrarse a los espíritus vengativos no cambiaría nada. Con desprecio, le dijo a Yuda que si iba a ser tan sentimentalmente inútil, podía quedarse a jugar con esos fantasmas de bajo nivel por el resto de su vida, y que él mismo encontraría a esa maldita mujer por su cuenta. Mientras Asura se daba la vuelta para marcharse, la horda de espíritus se lanzó sobre él, pero sus ataques eran inútiles. Con una facilidad insultante, el guerrero esquivaba y desviaba cada golpe sin siquiera esforzarse. Un bufido de fastidio escapó de sus labios. Se burló de esos malditos fantasmas por atreverse a bloquear el camino de un rey. Afirmó que estaba ocupado y que, por lo tanto, los eliminaría a todos de una sola vez. Concentrando su poder, desató su técnica, el estilo de rey del puño Asura, destrucción.
Tras la explosión, el silencio reinó en el campo de batalla, pero antes, Asura notó algo extraño. Se abrió las manos con confusión, dándose cuenta de que no podía sentir su energía interna. Se preguntó si la diosa había logrado sellar su Dantian. Ya empezamos con los nerfeos. Buah. Lejos de preocuparse, la idea le pareció increíblemente divertida. Una carcajada resonó mientras se preguntaba cómo se atrevía esa mujer a ponerlo a prueba de esa manera. Con una confianza absoluta, declaró que no importaba lo que ella hiciera, jamás podría detenerlo, porque incluso sin una sola de sus artes marciales, él seguía siendo el más fuerte, y lo demostró, lanzándose de nuevo al combate. Comenzó a destrozar a los espíritus con pura y abrumadora fuerza física, sin rastro de energía en sus golpes. Cuando una nueva oleada de enemigos apareció, Asura sonrió con entusiasmo. Se preguntó si, después de tanto tiempo, por fin podría desentumecerse un poco. Con un grito de guerra se lanzó contra la multitud, desatando una onda de choque que envió a docenas de ellos por los aires. Desde la distancia, Yuda observaba con la boca abierta, tal como esperaba. Ese hombre era un auténtico monstruo, capaz de enfrentarse solo a todos esos jugadores falsos, pero entonces notó un detalle alarmante. A pesar del poder abrumador de Asura, los jugadores falsos se estaban regenerando. Comprendió que si la pelea no terminaba pronto, incluso ese monstruo podría llegar a agotarse. Con una nueva determinación, Yuda decidió que tenía que ayudarlo. Aferró su espada sagrada, que crepitó con energía, pero Nova apareció de inmediato, pidiéndole que se calmara. Le advirtió que sin sus estadísticas, usar la espada sagrada de forma imprudente sobrecargaría su cuerpo y podría costarle la vida. Yuda le respondió que era consciente del peligro, pero que sentía que no tenía otra opción. En ese instante, uno de los espíritus del pelo azul se desintegró frente a él, llamando su nombre en un último suspiro. Era un eco de un recuerdo, una súplica para que siguiera escalando la torre. Ese recuerdo fue el catalizador. Con la voz entrecortada, Yuda susurró que no será capaz, sus ojos brillando con una intensa luz dorada, reflejando una determinación inquebrantable. Incapaz de aceptar su destino, se juró a sí mismo que vengaría a sus camaradas caídos. Le prometió a Nova que, sin importar lo que sucediera, encontraría a la mujer responsable de todo el sufrimiento que les había causado a él y a sus amigos. Con su objetivo claro, gritó para llamar la atención del guerrero. Se lanzó hacia Asura, envuelto en el poder de su espada sagrada, y lo desafió directamente, preguntándole con audacia si sería capaz de resistir su ataque sin siquiera intentar esquivarlo. Asura, aún inmerso en su propia batalla, pareció confundido por el arrebato del joven, preguntándole de qué estaba hablando. Mientras el guerrero lidiaba con los espíritus, se dio cuenta de la verdadera intención detrás de la provocación, comprendió el plan del mocoso, y, con una mezcla de ira y diversión, le gritó, indignado, cómo se atrevía a darle órdenes. Pero el plan había funcionado. Yuda observó con satisfacción cómo la atención de todos los espíritus se centraba por completo en Asura. Viendo su oportunidad, se impulsó hacia el cielo, buscando un punto vulnerable en la horda. Con el corazón encogido, apretó los dientes y se disculpó en silencio con sus antiguos amigos. Con la promesa de que obtendría la venganza que ellos merecían, desató todo el poder que le quedaba. Invocó el nombre de su arma, la espada sagrada de Asterión, y liberó su habilidad más poderosa, el juicio celestial. Una columna de luz divina descendió del cielo, seguida de una explosión cegadora que arrasó con todo a su paso. Cuando el humo se disipó, Asura seguía en pie, observando la devastación con una leve sonrisa. Murmuró para sí mismo, refiriéndose a Yuda como un mocoso arrogante. Yuda, por su parte, había caído de rodillas, completamente exhausto por el esfuerzo. Asura se acercó a él y, con un tono condescendiente, reconoció que, después de todo, no era tan inútil. Yuda le hizo una advertencia muy clara. Debía tener presente que quien acabaría con esa mujer no sería él. La tensión finalmente venció a Yuda, quien se desplomó inconsciente, siendo atrapado en el último segundo por Asura. El guerrero, sosteniendo al joven, estalló en una carcajada. Encontraba la audacia de Yuda, a quien consideraba menos que polvo, absolutamente hilarante. Le gritó, furioso y divertido a la vez, por haberse atrevido a darle órdenes por segunda vez. Decidió entonces que, como recompensa por haberlo hecho reír, le haría una promesa. Con una sonrisa desafiante, le dijo que si alguna vez lograba volverse más fuerte que él, le daría la oportunidad de ser quien acabara con ella. Declaró que esperaría ese día con ansias. La escena se desvaneció, dando paso a un paisaje de vastos bosques y montañas. En la cima de una roca, una nueva y misteriosa figura observaba el horizonte, vestido con pieles y una túnica. Su rostro estaba oculto tras una imponente calavera de ciervo, de cuyas cuencas emanaba una siniestra energía rosada, dejando el misterio en el aire. En un remoto paraje montañoso, junto a una imponente cascada, Asura meditaba en una profunda concentración, sentada en posición de loto sobre las rocas.
soportaba la incesante caída del agua, buscando el equilibrio en su interior. De repente, sus ojos se abrieron con una determinación férrea y descargó un potente puñetazo. El estruendo de la cascada pareció calmarse por un instante, justo antes de que una onda de poder silencioso pero potente emanara de su cuerpo, haciendo que su cabello se elevara y que el agua a su alrededor salpicara con violencia. Asura pensó para sí mismo que, tal como sospechaba, no podía sentir ni el más mínimo rastro de su energía interna. Con una sonrisa torcida, reflexionó sobre la audacia de quien se había atrevido a sellar su Dantian, su centro de poder. Consideró que era una jugada muy atrevida. Su mirada se posó sobre la figura inconsciente de Yuda en el suelo, y entendió que, dadas las circunstancias, no le quedaba otra opción. Con impaciencia, Asura se puso de pie y le gritó, preguntándole cuánto tiempo más pensaba quedarse tirado de esa manera. Un golpe seco resonó cuando lo impulsó con el pie, sacándolo de su letargo. Sobresaltado, Yuda apenas pudo emitir un quejido de dolor. Rápidamente se puso en pie y, empuñando su espada, estalló en furia, llamándolo gorila descerebrado y acusándolo de mostrar por fin su verdadera naturaleza. Lo retó en combate en condiciones, uno más. Asura, sin embargo, lo miró con total desdén. Le pareció que el muchacho aún no había aprendido la lección y le preguntó si de verdad deseaba morir. Le aclaró que no tenía tiempo para juegos ni para batirse en duelo con él. Su prioridad era otra, debía destruir esas malditas torres lo más rápido posible, por lo que le ordenó ayuda a que se levantara de una vez. Yuda, con una sonrisa burlona, le preguntó con ironía por qué iría él a destruir torres con un Mayuchi como él. Sugirió que en lugar de eso, será mejor concentrarse en encontrar a la mujer que buscaban. La sugerencia hizo que Asura explotara en cólera, le llamó necio y le gritó. Incrédulo de que aún no lo comprendiera, le explicó a gritos su razonamiento. Esa mujer, sin duda alguna, se escondía en una de las torres. Afirmó que ese mundo miserable no era más que un conjunto de las torres que ella había creado, por lo tanto, si lograban aplastar cada una de ellas, con total seguridad la encontrarían y acabarían con ella. La expresión de mente de Asura dejó a Yuda y a la pequeña Nova completamente paralizados por la incredulidad. Yuda, recuperando apenas la compostura, respondió con un sarcasmo apenas disimulado, fingiendo que acababa de entenderlo. En voz baja, le aclaró que su pregunta era por qué tenía que ir él en su compañía. Para sus adentros, concluyó que aquel hombre había perdido por completo la cabeza. Aprovechando la distancia, la pequeña Nova le susurró ayuda, advirtiéndole que ese hombre era demasiado peligroso. Le recordó que había destruido su ventana de estado sin pensarlo 2 veces, y le suplicó que se alejaran, pues temía el desastre que podría ocurrir si pertenecían a su lado. Sin embargo, su conversación fue interrumpida. Asura se giró y le preguntó a la pequeña mocosa de qué estaba cuchicheando. Nova soltó un grito de pánico y se escondió tras Yuda, con los brazos cruzados. Asura aclaró que tampoco era como si disfrutara de su compañía. Admitió que su interés se debía únicamente a que la habilidad de Yuda con la espada le parecía mínimamente útil. Además, le hizo ver que, al final, ambos compartían el mismo objetivo de atrapar a esa mujer. Aún así, le advirtió que con sus cuerpos tan débiles era imposible lograrlo. Con una sonrisa demente que se dibujó en su rostro en medio del bosque, declaró que, a partir de ese momento, se encargaría personalmente de su entrenamiento. Con la promesa de fortalecerlos, la escena cambia y nos transporta a un nuevo paraje. Ante ellos se esa otra torre, una construcción de aspecto extraño y moderno que se eleva hacia el cielo desde el corazón de un denso bosque. Asura aterriza con firmeza, anunciando que por fin han llegado. Su mirada se clava en la estructura, mientras se pregunta si aquella es otra de las creaciones de esa mujer. Se gira entonces hacia Nova, reconociendo que, a pesar de todo, habían progresado notablemente los últimos días. Con tono condescendiente, admite que su físico actual podría serle de una mínima ayuda. La pequeña Nova ya no era tan pequeña, ahora está jodidamente mamada. Le agradece a su maestro con fervor. Asura, casi impresionado, le comenta que ciertamente tiene talento y que, de haber tenido más tiempo, incluso podría haber entrenado su energía interna, asegurando entre risas que todo su progreso se debía únicamente a las enseñanzas de su maestro. La paciencia de Asura se agota mientras se pregunta cuándo llegará el mocoso de Yuda, encontrando patético que fuera inferior a su propia sirvienta. Desde la distancia, Yuda jadeaba, suplicando que le dieran un segundo. Tras sus adentros, su frustración era total. Se preguntaba qué clase de lunáticos le harían correr cargando un tronco gigantesco, comparando la situación con un brutal campamento militar. Su asombro crecía al ver la increíble transformación de Nova, quien flexionaba sus músculos como si nada. No podía creer que se hubiera convertido en una persona completamente diferente, llegando a cuestionarse si había usado alguna clase de sustancia para lograrlo. Sentía que no podía dar un paso más, que sus fuerzas se la habían abandonado por completo. Finalmente, el agotamiento lo vence y se desploma a los pies de Asura. Este lo mira con una expresión de puro asco, llamándolo un mocoso patético, aunque reconoce que, a duras penas, había logrado alcanzarlos. Dejando de lado al exhausto
busto joven ahora vuelve su atención a la torre. Comenta lo extraño de su apariencia, incluso más que la que había destruido anteriormente. Nova, todavía jugando, le pregunta a su maestro si entraría en ese momento, ya que no ve nada que parezca una entrada. Una sonrisa maliciosa se dibuja en el rostro de Asura. Le explica a su discípula que no necesitan una entrada. Su plan era mucho más directo. Simplemente destruiría la maldita torre en ese mismo instante, y con eso todo habría terminado. Nova, eufórica, lo aclama, exclamando que ese era el maestro que conocía y animándolo a destrozar la torre de un solo golpe. Pero Yuda, tirada en el suelo, entra en pánico. Les grita que esperen un momento, suplicando que lo piensen con más calma antes de actuar. Pero era demasiado tarde. Sin hacer caso a las súplicas de ayuda, Asura desató su poder y lanzó un puñetazo devastador contra la base de la torre. El impacto fue cataclísmico, haciendo que la estructura se recrebajara y que el mundo a su alrededor se distorsionara. Una ventana de sistema roja distorsionada parpadeó ante ellos, anunciando un error fatal. Justo después, una siniestra energía púrpura comenzó a crepitar a su alrededor, envolviéndolos en una hora eléctrica e inestable. Una nueva notificación del sistema apareció, declarando que se iniciaba un transporte forzoso al interior de la torre. Y energía se intensificó, succionándolos con una fuerza imparable. Yuda soltó un grito de terror mientras era arrastrada hacia el vórtice, y gritó a Asura, preguntándole si habrá perdido la cabeza. Mientras era arrastrado sin poder hacer nada, les recriminó con desesperación que por eso mismo le había dicho que debían pensarlo con más cuidado. La vorágine de energía los consumió por completo, y todo se volvió oscuro. Cuando recuperaron el sentido, el paisaje había cambiado drásticamente. Se encontraban en medio de una ciudad en ruinas. Edificios de apartamentos modernos pero devastados se alzaban bajo un cielo gris y opresivo. Las calles estaban agrietadas y desiertas, un testimonio silencioso de un desastre. Aterrizaron bruscamente. Yuda cayó al suelo, completamente mareado, mientras Asura se ponía en pie y observaba el entorno con desdén, preguntándose qué eran esas horribles edificaciones. Nova, que había vuelto a su forma pequeña y original, se quejó amargamente por la pérdida de sus músculos. Yuda, aún en el suelo, se incorporó con dificultad, preguntándose dónde estaban. Al observar los edificios de apartamentos y las calles agrietadas, una impactante posibilidad cruzó su mente. Se preguntó si de alguna manera habrá regresado a su mundo original. Pero esa chispa de esperanza fue extinguida al instante por la aterrorizada voz de Nova, que le pidió que mirara hacia un lado. Para su horror, las calles estaban sembradas de cuerpos sin vidas. Por sus atuendos, que iban desde armaduras hasta ropas de aventureros, se preguntó si se trataba de los restos de otros jugadores. Estaba desconcertado por la cantidad de cuerpos que yacían por todas partes. Comprendió entonces que, sin importar cómo hubiera ocurrido, ese no era el mundo en el que solía vivir. La realidad lo golpeó, dejándolo con una pregunta aterradora. ¿Dónde demonios estaban? Mientras Yuda intentaba procesar la macabra escena, una voz resonó en el aire, pronunciando una orden solemne. «Atiendan a mi llamado». Inmediatamente, una energía púrpura comenzó a emanar de los cuerpos esparcidos por la calle, extrayendo sus almas en un torbellino de luz. Asura observaba el fenómeno con una calma inquietante. Yuda, por su parte, solo podía mirar atónito cómo las almas de los caídos se reunían en un solo punto. A Asura la escena le pareció intrigante. Las almas extraídas de los cuerpos comenzaron a remolinarse, convergiendo para dar forma a una nueva figura. Un hombre de aspecto sombrío, vestido con un abrigo negro y moderno, se materializó ante ellos, rodeado por la misma energía púrpura. El enigmático hombre encontraba la situación intrigante. Mientras los observaban, se preguntaba si esos eran los nuevos jugadores. Con una mirada de superioridad, les advirtió que no intentaran oponer una resistencia inútil, pues sin importar cuánto lucharan, el resultado sería el mismo. Declaró con una confianza absoluta que el único capaz de llegar a la cima de esa torre era él. Para demostrarlo, levantó una mano envuelta en energía púrpura y pronunció una simple palabra: «Surjan». Una monstruosa figura comenzó a materializarse. Un esqueleto colosal de un tamaño que rivalizaba con los edificios se alzó sobre ellos, sus cuencas oculares brillando con un poder maligno. Aquella criatura era el Rey Espectro. Yuda quedó paralizado por el terror. Tartamudeando, apenas pudo reconocer que se trataba de un esqueleto, pero comprendió de inmediato que esa cosa estaba en un nivel completamente diferente a todo lo que se había enfrentado. El Rey Espectro rugió y levantó su gigantesca mano de hueso, dispuesto a aplastarlos. Al ver el inminente peligro, Yuda gritó, advirtiéndole a Asura que se apartara, que era demasiado peligroso. Sin embargo, Asura no mostró el más mínimo rastro de miedo. Con una sonrisa de desdén se burló de la advertencia, preguntando si de verdad creían que un simple monstruo como ese representaba un peligro para él. Con un impulso explosivo, se lanzó directamente hacia el puño descendiente. El impacto fue brutal. El puño de Asura, diminuto en comparación, chocó contra el del esqueleto, y en un instante el brazo de la criatura se hizo añicos, desintegrándose en una lluvia de esquirlas de hueso. La onda de choque barrió la calle, levantando escombros y polvo.
Mientras el humo se disipaba, Asura se mantuvo en pie, triunfante. Con una sonrisa torcida, calificó al imponente monstruo como un patético trozo de basura. Luego dirigió su mirada al hombre que lo había invocado, burlándose de que se hubiera atrevido a enfrentarlo con tan poco poder, y aún así tuviera la arrogancia de proclamarse como el único capaz de llegar a la cima. Lo llamó un cobarde arrogante y patético por esconderse detrás de un monstruo. Sun Jinwoo pareció sorprendido por la acusación, repitió las palabras de Asura como si le parecían divertidas. Entonces, una horda de nuevas criaturas comenzó a emerger de la energía púrpura que lo rodeaba, un liche encapuchado, una bestia salvaje, un demonio reptiliano y un imponente monstruo con colmillos de jabalí. Con una calma siniestra, el hombre le comunicó a Asura que había cambiado de opinión, ya no buscaría un final rápido. En cambio, lo invitó a seguir luchando hasta el amargo final. Declaró que ahora pondría a prueba su fuerza para ver exactamente cuánto tiempo era capaz de sobrevivir. Bueno, gente, se puso seria la cosa, ya hasta Sun Jinwoo lo atraparon en este isekai. Mientras hablaba, una de sus invocaciones, una criatura alada similar a una gárgola, se lanzó velozmente hacia Asura, buscando un ataque sorpresa. Sin embargo, Asura los miraba con una calma exasperante, sin mostrar el más mínimo atisbo de preocupación. Con total desdén, repitió la palabra prueba, cuestionando cómo una criatura tan insignificante se atrevía siquiera a enfrentarlo, y mucho menos a ponerlo a prueba. Sin el más mínimo esfuerzo, lanzó un simple manoplazo que impactó de lleno en la gárgola, haciéndola estallar en un montón de escombros y polvo. Inmediatamente después, el liche encapuchado entró en acción. Con un gesto de sus huesudas manos, desató unas cadenas imbuidas en energía púrpura que se enroscaron alrededor del cuerpo de Asura, aprisionándolo por completo. Y al del puño observó las cadenas que lo sujetaban con una expresión de genuina curiosidad. Aprovechando la momentánea aparentemente inmovilidad, la bestia con aspecto de lobo se abalanzó con ferocidad, pero Asura, sin inmutarse lo más mínimo, acabó con la bestia en un instante. Con una frialdad absoluta, comentó que aquello apenas se hacía cosquillas. Viendo que sus suspiros caían uno tras otro, Jinwoo decidió subir la apuesta. Una ventana de sistema apareció frente a él, anunciando una invocación. Una horda de soldados esqueléticos y otras criaturas abisales comenzaron a emerger del suelo, formando un nuevo y numeroso ejército. Asura, lejos de sentirse intimidado por la creciente multitud, simplemente pisó el suelo con fuerza. El impacto generó una horda de choque devastadora que barrió la primera línea de la horda, desintegrando a docenas de monstruos en un instante. El monstruo con colmillos de jabalí logró resistir la onda y se lanzó al ataque, pero fue recibido con un solo puñetazo de Asura que lo detuvo en seco. La ofensiva del invocador no cesaba. Una nueva ventana de sistema anunció la llegada de un espectro de grilletes, y del suelo comenzaron a surgir nuevas figuras fantasmales, listas para unirse a la batalla. El asalto contra el rey del puño estaba lejos de terminar. Jinwoo observaba a Asura con una creciente confusión. Se preguntaba cómo era posible. No podía entenderlo. A pesar de su poder, no podía sentir estadísticas en él, ni siquiera el rastro de alguna habilidad. La pregunta que resonaba en su mente era cómo. Entonces, poseía una fuerza tan descomunal. Cansado de la incertidumbre, decidió que ya no necesitaba una respuesta, y desenvainó sus dagas imbuidas de poder. Por supuesto que serían dagas, sí, por supuesto. Con una mirada gélida, sentenció que no había necesidad de que Asura contestara, pues absolvería su alma para verificarlo por sí mismo. Levantó sus dagas al cielo y activó una de sus habilidades de autoridad, la marca de la extinción. Un rayo de energía púrpura surgió a moverse a tal velocidad, creando una explosión devastadora. La onda de choque fue tan poderosa que alcanzó a Yuda y a la pequeña Nova. Yuda, tosiendo por el impacto, apenas pudo recuperarse, completamente atónito por el demencial poder destructivo que acababa de presenciar. No podía creer que Asura estuviera luchando en igualdad de condiciones contra un ser así en un combate uno contra uno. Se preguntó, lleno de pavor, qué clase de monstruo era realmente ese hombre. Mientras tanto, Nova, aterrorizada, le suplicó ayuda a que Jiren. Le explicó que esa criatura ya no era nada parecido a un jugador, aunque no entendía por qué, podía sentirlo con total claridad. Con la voz temblorosa le reveló su más terrible sospecha. Esa persona emanaba un poder idéntico al de la diosa Eshua. El humo de la explosión comenzó a disiparse, revelando la devastación de la ciudad en ruinas. El hombre de aura púrpura, rodeado por los restos de sus invocaciones, observaba el campo de batalla. Se preguntó si esa era realmente la última alma, admitiendo para sí mismo que había sido un oponente problemático. Con una calma inquietante, declaró que, con esto, su contrato con la diosa Eshua por fin había terminado. Se preparó para el golpe final, extendió su mano, activando su habilidad de absorción de almas. Mientras una ventana del sistema confirmaba la habilidad, con una mirada fría se dirigió al jugador sin nombre y le aseguró que le daría un buen uso a su alma. En ese instante, un torbellino de energía púrpura se arremolinó y se lanzó hacia Jinwoo a una velocidad inhumana. Era Asura,
quien había permanecido inmóvil en medio del caos. Él, al captar una palabra clave, la mención de una diosa, lo hizo reaccionar. Con una calma peligrosa, le preguntó si se refería a la misma mujer que había sellado su Dantian. El invocador se sorprendió por la pregunta, pero Asura continuó, revelando que él también estaba buscando a esa mujer, y que esto, de hecho, le venía perfectamente. Con una mirada cargada de un desprecio absoluto, le advirtió que, a menos que tuviera un deseo de morir, le dijera de inmediato dónde se encontraba ella. Jinwoo sonrió con suficiencia, respondió con calma, admitiendo que, después de todo, sabía que esto no terminaría tan fácilmente. El enfrentamiento estaba lejos de acabar. Jinwoo, con una confianza absoluta, le advirtió a Asura que no se equivocara. A su alrededor, una multitud de dagas imbuidas de energía púrpura se materializaron en el aire, apuntando directamente hacia el rey del puño. Con una sentencia final, le aclaró que quien perecería en esa torre no sería él, sino el propio Asura. La lluvia de dagas se abalanzó sobre el rey del puño a una velocidad increíble, pero Asura, sin moverse de su sitio, las desvió una por una con una facilidad insultante, usando únicamente sus manos. Cada golpe hacía estallar las espadas mágicas en fragmentos de luz. Finalmente, detuvo la última espada con solo sus 2 dedos, mostrando una sonrisa de total desdén. Dejó escapar un bufido de superioridad y, con un simple gesto, le devolvió el proyectil a su dueño. La espada se le disparaba como una bala, rozando el rostro del sorprendido Jinwoo y estrellándose con una fuerza explosiva contra un edificio a sus espaldas, dejando un enorme cráter en la estructura. Jinwoo, lejos de asustarse, soltó una risa incrédula, reconoció que Asura era un individuo verdaderamente absurdo y admitió que ya no podía negar su inmenso poder. Declaró que, a partir de ese momento, lo tomaría tan en serio como su fuerza merecía. Una ventana del sistema anunció la activación de su autoridad, la armadura de Hades. Inmediatamente, una sombría armadura de color púrpura comenzó a materializarse sobre su cuerpo, cubriendo su hombro y su brazo con un poder ominoso. Equipado con una nueva armadura, Jinwoo se lanzó al ataque con una velocidad renovada, desatando una ráfaga de estocadas. Asura lo recibió sin retroceder, y ambos se enfrascaron en un feroz intercambio de golpes. Con una expresión demente, Jinwoo lo desafió a recibir su siguiente ataque y descargó un tajo horizontal con toda su fuerza, partiendo los edificios a su alcance. Pero todo su poder fue inútil contra Asura, quien con una mueca de superioridad le preguntó con desdén si eso era todo lo que tenía, llamándolo mocoso. Gritando que aún había terminado, Jinwoo canalizó toda su energía en su espada, creando un poderoso torbellino. Asura, con una calma aterradora, le dio la razón, pero le aclaró que aún estaba lejos de comprender la verdadera diferencia de poder que existía entre ellos, y para demostrárselo, impactó su puño directamente contra sus dagas. El choque desató una explosión colosal que arrasó con todo, envolviendo a Jinwoo por completo. Cuando el humo se disipó, el hombre seguía en pie, aunque visiblemente afectado. Una leve risa escapó de sus labios, que pronto se convirtió en una carcajada abierta y desquiciada. Con una sonrisa siniestra, admitió lo que ya era evidente. Asura era, sin duda, increíblemente fuerte. A pesar de reconocer la fuerza de Asura, el hombre de aura púrpura aclaró que, al menos por ahora, eso no será suficiente. Desde la distancia, Yuda observaba la escena, confundido por lo que estaba sucediendo. Jinwoo se giró hacia él y le dijo que le contaría una cosa. Le preguntó a Asura si de verdad estaba buscando a la diosa Echua, y le reveló que fue ella misma quien entregó esa torre. Sin embargo, le explicó que aún había obtenido toda la autoridad de la torre. Por esa razón, había hecho un contrato con la diosa Echua. Le ofrecería las almas de 10.000 jugadores para poder renacer como el verdadero sucesor de la torre. Con una expresión de pura demencia y una risa triunfal, declaró que con el alma de Asura, finalmente habrá conseguido todas las almas que necesitaba. En un momento imperceptible, había atrapado a la pequeña Nova, que flotaba cerca, y la había envuelto en su energía púrpura, preparándose para absorberla. Yuda gritó desesperado, maldiciéndose por no haberse dado cuenta antes. Lleno de furia, se lanzó hacia adelante, gritando a ese desgraciado qué demonios le estaba haciendo a Nova. Pero antes de que pudiera acercarse, una de las monstruosas invocaciones se interpuso en su camino. El hombre le advirtió que los peces pequeños deben mantenerse al margen. La criatura lo golpeó con una fuerza brutal, atravesándole el pecho y acabándolo en un instante. Mientras Yuda caía completamente superado, Jinwoo le dijo que era inútil intentar detenerlo. Rodeado por su horda de monstruos y con Yuda derrotado a sus pies, le sentenció que ya no habría nada que pudiera hacer. En ese momento, una notificación del sistema apareció. La misión ritual de sucesión se había completado al adquirir la 10.000ª alma. Anunciaba que la autoridad completa de la torre se desbloquearía en poco más de un minuto. Asura, que había observado todo con una calma inquietante, finalmente habló. Le dijo al hombre que, al observarlo,
entendía que era un maestro de espíritus, que manipulaba espíritus vengativos. Con desdén comentó que en su reino también había quienes usaban esas artes tan bajas. Lo calificó como una escoria malvada y poco ortodoxa, expresando su asco por tener que ver esas artes despreciables de nuevo. Una energía verdosa y siniestra comenzó a emanar de las manos de Asura. Le explicó que, normalmente, no sería artes tan sucias, pero como su oponente había cruzado la línea, le mostraría algo como es debido. Le ordenó que observara con atención el poder de las verdaderas artes espirituales. Con un gesto, la energía verdosa se disparó, absorbiendo a todos los espíritus y almas que el invocador había reunido. El hombre miró con incredulidad cómo las almas que tanto le había costado recolectarle eran arrebatadas. No podía creerlo. Se repetía que algo así no debería ser posible dentro del sistema. Las almas robadas se materializaron frente a Asura, incrustándose en Yuda y la pequeña Nova, ahora envueltos en una aura fantasmal. Con una sonrisa, el rey del puño les dio una nueva orden, que se desataran a su antojo. Les dijo a esos mocosos que a partir de ese momento era su turno, el turno de aplastar a ese miserable. Jinwoo no podía creer lo que estaba pasando. Las almas que había reunido con tanto esfuerzo estaban siendo robadas por ese miserable. Era imposible. Se repetía a sí mismo, completamente desconcertado. Algo así no debería ser posible dentro del sistema. Mientras tanto, la energía verdosa que emanaba de la mano de Asura envolvió por completo a Yuda y a la pequeña Nova. Con una sonrisa, el rey del puño les ordenó que se desataran a su antojo, que dieran rienda suelta a todo su poder. Les hizo saber que a partir de ese momento era su turno, el turno de aplastar a ese maldito desgraciado. Yuda, completamente desorientado, se preguntó qué estaba pasando. La sensación era extraña, lo que lo llevó a cuestionarse con pánico si acaso había perdido la vida. Rápidamente se giró hacia Asura, llamándolo tío, y acusándolo de ser culpable de su estado actual. Le exigió que le devolviera su cuerpo de inmediato. Asura, sin embargo, lo llamó tonto, preguntándole a quién creía que estaba culpando. Le exclamó que si hubiera permanecido en su estado anterior, su cuerpo habría perecido hace mucho tiempo. Le explicó que la razón por la que sus almas habían abandonado sus cuerpos no era obra suya, sino enteramente del invocador. Ese desgraciado había utilizado artes espirituales para intentar convertirlos en sus marionetas. Por eso, Asura se vio obligado a usar las mismas artes espirituales del enemigo para contrarrestarlo. Al separar sus almas de sus cuerpos, les permitió recuperarse lentamente. Con todo aclarado, le ordenó a Yuda que dejara de parlotear y obedeciera sus órdenes. Asura añadió con suficiencia que ya había robado una buena parte de las almas que el invocador controlaba, por lo que su enemigo ya no valía gran cosa. Sin embargo, mientras Yuda examinaba sus propias manos, pensó que, aunque Asura lo llamaba el poder de las artes espirituales, realmente no sentía que mucho hubiera cambiado. Entonces, con una orden contundente, Asura les gritó a los dos mocosos que le mostraran claramente a su enemigo el verdadero poder de las artes espirituales. Al otro lado del campo de batalla, Jinwoo se burló de las palabras de Asura, cuestionó si de verdad creía que por haberle robado unas pocas almas ya no era una amenaza, sentenciando que ya había escuchado suficientes tonterías. Admitió no saber cómo había logrado robar esas almas, pero le aseguró que las que se había llevado no eran más que una gota en el océano. Con un tono de incredulidad, se preguntó si de verdad le hablaban del verdadero poder de las artes espirituales, cuando solo eran dos personas, calificando la idea de absurda. La respuesta de Asura fue una carcajada. Se burló de que su oponente todavía juzgara la fuerza por simples números. Mientras tanto, Yuda, ahora imbuida en el aura de poder, se lanzó la carga, blandiendo su espada resplandeciente contra una de las criaturas invocadas. Con una velocidad y unas fuerzas renovadas, Yuda se abrió paso entre las criaturas. Cada tajo de su espada partía a sus enemigos en dos, desatando una ráfaga de ataques precisos y letales. El invocador observaba la escena desde la distancia, completamente desconcertado. Se preguntaba qué era ese poder que estaba presenciando. No podía entender de dónde había salido esa repentina fuerza, recordando que, hace tan solo un momento, Yuda estaba al borde de perder la vida. Mientras tanto, otra de las criaturas se abalanzaba sobre la pequeña Nova, que permanecía inconsciente. Justo cuando las fauces del monstruo estaban a punto de cerrarse sobre ella, sus ojos se abrieron de golpe, brillando con una luz intensa y abrumadora. Una explosión de energía surgió de ella, desintegrando por completo a la bestia en un instante. El ataque fue tan potente que la onda expansiva levantó los escombros a su alrededor. Nova miraba sus propias manos con confusión, mientras que a lo lejos, Asura la observaba con una expresión indescifrable. Yuda gritó su nombre, aliviado, y le preguntó si se encontraba bien. Nova, todavía algo aturdida, pensó para sí misma que, gracias a esas artes espirituales, se había vuelto mucho más fuerte. Yuda estuvo de acuerdo, pero su rostro se ensombreció al ver la interminable horda de monstruos que seguía avanzando. Comprendió que,
Por más fuerte que se hubieran vuelto, si seguían luchando de esa manera, el resultado no sería bueno. Las criaturas del invocador no dejaban de aparecer, una marea incesante de enemigos. Asura, que había estado observando en silencio, finalmente desvió su mirada hacia el invocador, quien manipulaba una ventana del sistema azul. Con una voz firme, le dijo que escuchara con atención. Para poder detenerlo, primero deben destruir a esa asquerosa ventana. Sin embargo, Asura le explicó que había un problema. Su Dantian, su centro de poder, estaba actualmente sellado, por lo que no podía usar su técnica más devastadora. Eso significaba que destruir la ventana no sería una tarea sencilla. Yuda, sin perder la esperanza, le preguntó si de todas formas había una manera. Le recordó que, a pesar de tener su Dantian sellado, había sido capaz de utilizar las artes espirituales. Asura confirmó su sospecha con un gesto de suficiencia. Le explicó que, si bien no podía usar su ki interno, manipular el ki externo no representaba ningún problema para él. Aseguró que, si lograba reunir suficiente ki, podría generar un poder equivalente a su técnica prohibida. Fue entonces cuando la atención de Asura se desvió hacia la pequeña Nova. Tras observar por un momento, comentó que su ki era bastante interesante. Con una frialdad absoluta, le ordenó a la niña que le ofreciera su alma. Nova, completamente desconcertada, solo pudo emitir un sonido de confusión. Mientras tanto, la frustración del invocador crecía. Una ventana de advertencia apareció frente a él, informándole que el número de almas necesarias para su misión era suficiente y que debía adquirir más para completarla. Con un bufido de desprecio, culpó a esos gusanos por haberle hecho manifestar las almas que tanto necesitaba. Decidió que simplemente volvería a reunirlas, pero primero debía eliminar a los estorbos que tenía enfrente. Con un gesto de su mano llamó a sus almas, ordenándoles que respondieran a su llamada. Del suelo y de la oscuridad surgieron incontables criaturas y espíritus, formando un ejército que rodeó por completo a Asura y a sus compañeros. Con una autoridad absoluta, le ordenó barrer a cada enemigo que estuvieran ante sus ojos. Asura se dirigió a Yuda, llamándolo mocoso. Le advirtió que solo tendrían una oportunidad. Le pidió que confiara en él y que desatara todo su poder para abrirle un camino, un corredor que le permitiera llegar hasta el invocador. Yuda, empuñando su espada que ardía con energía dorada, le respondió con firmeza. Le declaró que no se preocupara, pero no por confiar en él, sino por el bien de Nova y el del suyo. Con esa determinación, le aseguró que abriría un camino sin dudarlo. Con un grito de guerra, Yuda se lanzó hacia la horda, invocó el poder de su arma, la espada sagrada de Astarion, y desató su habilidad definitiva, el juicio celestial. Corte horizontal, una devastadora ola de luz sagrada barrió el campo de batalla, desintegrando docenas de criaturas a su paso. Desde su posición, el invocador observaba con desdén. Los llamó a tontos por gastar todo su poder solo para limpiar el ejército. Con una risa maníaca y sus ojos brillando con una luz rojiza, declaró que su ataque era inútil, que no era ni de lejos suficiente para hacer frente a todas las almas que había reunido. Y en ese instante, Asura apareció frente a él, sentenciando que era un cobarde, tal y como lo había esperado. Con una sonrisa torcida, Asura le reveló al invocador que se había dado cuenta de un detalle crucial. Cada vez que uno de sus espíritus era derrotado, él sacaba esa ventana azul para comprobarla. Con la energía de la pequeña Nova fluyendo hacia él, Asura concentró todo ese poder en su puño. Con un rugido atronador, declaró que pondría fin a sus tediosas artes espirituales con un solo golpe. El invocador, con los ojos desorbitados por el pánico, vio como el puño de Asura, cargado con una energía abrumadora, se dirigía directamente hacia él. Asura desató su técnica, estilo de rey del puño Asura, destrucción. El impacto fue cataclísmico. El puñetazo no solo golpeó al invocador, sino que se estrelló directamente contra la ventana de estado que flotaba frente a él. La interfaz azul que mostraba las estadísticas del invocador, Li Chang-won, y su título como sucesor de la torre, se agrietó y se hizo añicos. El invocador no podía creerlo, era imposible. Se repetía a sí mismo que algo así no debería ser posible. Ver cómo todo su poder se desvanecía de una manera tan simple era algo que no podía aceptar. Su ventana de estado, su poder, su mundo entero, todo se estaba desmoronando. En medio del caos, una serie de ventanas de error rojas comenzaron a parpadear. El sistema anunciaba un fallo crítico. Los datos de las almas registradas habían sido dañados. Inmediatamente después, una nueva notificación declaró que todas las almas serían eliminadas permanentemente y que la misión de ritual de sucesión había fracasado. Mientras todo se venía abajo, Yuda, completamente agotado, cayó al suelo. Poco después, recuperó la conciencia, sintiendo su cuerpo de nuevo. Se incorporó, confundido, y se preguntó si había regresado a su cuerpo original. Al tocarse el pecho, se dio cuenta de que así era. Su cuerpo se había recuperado, tal como Asura le había dicho. Una vez más, se sintió abrumado por el misterio que rodeaba a ese hombre, preguntándose cuál era su verdadera identidad y hasta dónde llegaban sus límites. El invocador había caído en la desesperación más absoluta. Se agarraba la cabeza, gritando que no era verdad, suplicando que todo fuera una mentira.
Se lamentaba de que no podía terminar de esa manera. Lleno de rabia y con lágrimas en los ojos, se giró hacia Asura y Ayuda, gritándoles que todo era por su culpa. Con una furia desgarradora les reveló que, por culpa de ellos, la única forma que tenía de salvar su propio mundo de la destrucción se había perdido para siempre. La historia entonces nos transporta a un recuerdo del pasado, a un día aparentemente normal en una bulliciosa ciudad. Un joven con auriculares caminaba tranquilamente por la calle, ajeno al caos que estaba a punto de desatarse. De repente, el pánico estalló. Gritos de terror llenaron el aire mientras la gente corría despavorida. El joven se quitó los auriculares, confundido, justo a tiempo para ver cómo en el cielo se abrían múltiples portales de un siniestro color púrpura. El mundo se sumió en el caos. La ciudad, que segundos antes estaba llena de vida, se convirtió en un campo de batalla devastado por explosiones y escombros. La gente caía sin vida por la calle, víctimas de una fuerza invisible y abrumadora. El joven observaba la masacre con puro terror en sus ojos, completamente paralizado por la destrucción que lo rodeaba. En medio de las ruinas, contemplaba la devastación de su hogar, el fin de su mundo. En medio de su más profunda desesperación, una luz celestial le envolvió. Ante él apareció una figura divina, una mujer de aspecto etéreo que le ofreció una ventana de sistema azul, una oportunidad, un poder para cambiar su destino. De vuelta en el presente, Yuda, aún procesando la explosión de dolor del invocador, le preguntó de qué estaba hablando. Cuestionó si su mundo realmente había sido destruido, preguntándole si al igual que ellos, él no era un jugador de otro mundo. No entendía por qué su mundo estaría en peligro de esa manera. El invocador, con el rostro sombrío, comenzó a relatar su trágica historia. Explicó que cuando él fue elegido como jugador, su mundo ya estaba condenado a la aniquilación. Su mundo ya estaba condenado a la aniquilación por una oleada de monstruos. Su único deseo, por encima de todo, era salvarlo. Con la esperanza de que su nuevo poder le permitiera lograrlo, se aferró a la idea de proteger a todos. Con ese único pensamiento en mente, escaló a la torre hasta llegar a la cima. Fue allí donde, según relató, descubrió una única verdad: la verdad de que aquel que lograra conquistar la torre se le otorgaría el poder de crear un nuevo mundo. Yuda lo escuchaba atónito, sin poder creer lo que oía. Repitió para sí mismo las palabras del invocador, cuestionando si de verdad se refería al poder de la creación. El hombre lo confirmó, admitió que había usado ese poder para intentar recrear su mundo dentro de esa misma torre, tal y como era antes de la destrucción. Con la voz cargada de frustración y angustia, gritó que solo quería salvar y proteger a su gente con el poder que tanto le había costado obtener, el poder que finalmente le permitiría proteger a todos. Sin embargo, con el puño temblando de ira, su dolor se transformó en un grito de pura rabia dirigido hacia Asura y Yuda. Les gritó que todo se habría arruinado por su culpa, que si no hubieran interferido, su misión habría. Pero Asura lo interrumpió con una voz cargada de desprecio, llamándolo simplemente un cobarde. Con una mirada penetrante, cuestionó sus nobles intenciones. Le preguntó cómo alguien como él podría pretender salvar el mundo, salvar a todos. Si de verdad ese era su objetivo, le exigió saber por qué huyó cuando su mundo estaba siendo destruido. La verdad, según Asura, era que nunca tuvo la intención de salvar a nadie. Asura destapó la mentira en el corazón del invocador, señalando que él no había pedido el poder para salvar su mundo, sino para recrearlo. Lo miró con absoluto desdén, preguntándole si ese supuesto poder no era más que un patético juego de números. Le pareció ridículo pensar en recrear un mundo con una fuerza tan insignificante, aun sin lograr una hazaña tan tonta dentro de la torre. Asura le preguntó qué sentido tendría. El guerrero se acercó lentamente, declarando que, ya que el invocador parecía haber olvidado la realidad consumido por su dolor, él mismo le enseñaría una lección. Le dijo sin rodeos que lo único que siempre había querido era escapar de su débil realidad y jugar a ser un héroe. Las palabras de Asura fueron como un puñal. El invocador, completamente fuera de sí, le gritó que se callara y se lanzó al ataque en un arrebato de furia. Sin embargo, su desesperado intento fue inútil. Asura detuvo su avance con una facilidad pasmosa y, con un solo golpe, lo envió volando por los aires. El impacto fue brutal, estrellándolo contra los escombros y dejándolo malherido en el suelo. Mientras tosía, el invocador se negaba a aceptar la verdad, repitiéndose a sí mismo que no era cierto, que todo lo que hizo fue realmente salvar a todos. En ese momento, la escena nos lleva a un recuerdo, al instante en el que el invocador llegó a la cima de la torre. La mujer de aspecto divino lo recibió, dirigiéndose a él como jugador Nin y felicitándolo por haber superado finalmente todas las etapas. Le explicó que ahora tenía una lección. Si lo deseaba, podía regresar a su mundo justo antes de la destrucción, para enfrentarse al oleado de monstruos y salvarlo. O bien, podía aceptar una misión especial, heredar el poder de la torre y recrear el mundo en el que vivía dentro de ella. La diosa le presentó la disyuntiva: regresar a su mundo original para convertirse en un héroe en una guerra sin fin, o crear el mundo que deseaba dentro de la torre y convertirse en el salvador de esa nueva realidad.
El invocador, con la mirada endurecida por la determinación, tomó su decisión. Declaró que le daría todo el poder de la torre para con él salvar a su propio mundo. De vuelta en el presente, mientras el eco de su decisión resonaba en el aire, el sistema comenzó a fallar, mostrando múltiples y alarmantes ventanas de advertencia. De repente, la estructura entera de la torre comenzó a temblar y a desmoronarse. Una notificación de emergencia apareció ante ellos, anunciando que el sistema de la torre estaba colapsando y que todos los datos contenidos en ella serían eliminados. Yuda y Nova observaron con horror cómo su entorno se venía abajo y si la torre realmente se estaba derrumbando. Yuda, aterrorizado, le preguntó a Asura qué debían hacer. Se dio cuenta de que, si no hacían algo, se hundirían con la torre. Fue entonces cuando el invocador recordó algo que la diosa Echua le había dicho tiempo atrás, que todas las torres de ese mundo estaban, en última instancia, conectadas con un único camino. Mientras el caos se apoderaba del lugar, el invocador, envuelto con una tenue aura púrpura, comenzó a hablar de nuevo. Confesó que no sabía qué significaba realmente ese camino del que le hablaba la diosa, pero especuló que si lograban llegar al final de él, tal vez podrían encontrarse con la propia Echua. Les dijo que si de verdad deseaban encontrarla, debían buscar ese camino. Yuda, confundido, le preguntó qué quería decir y por qué le estaba revelando algo tan importante. El invocador explicó que, al ser derrotado, habían resurgido recuerdos que se había esforzado por ignorar. Con una amarga resignación, admitió que por fin lo entendía. Él no era más que un cobarde que había huido de una débil realidad, embriagado por la fantasía de jugar a ser un héroe. Se dio cuenta de que, aunque lo admitiera ahora, ya nada cambiaría. Con una serenidad desoladora, reconoció que había renunciado a la oportunidad de volver a su mundo original. Por lo tanto, en ese mundo vacío ya no le quedaba ninguna razón para seguir viviendo. Con sus últimas fuerzas, le señaló un portal púrpura que se materializaba en el aire. Les dijo que esa era la salida y les advirtió que se dieran prisa, pues si tardaba mucho, incluso ese escape podría desaparecer. Asura observó el nombre en el suelo y comprendió que tenía la intención de quedarse allí. Con un tono inesperadamente respetuoso, le dijo que aunque había sido un cobarde, no era patético y que podía hacer lo que deseara. Le hizo entonces una promesa, que si en el futuro se encontraba con esa mujer y la aplastaba, tomaría en cuenta su parte de la venganza. Tras decir esto, Asura se dio la vuelta, dispuesto a marcharse. Yuda, sin embargo, se negó a aceptarlo. Le gritó a Asura, preguntándole si de verdad pensaba dejarlo allí. Insistió en que el hombre podía ir con ellos y buscar a la diosa juntos. Asura lo silenció, llamándolo un mocoso ignorante. Le explicó que el invocador había sido derrotado en una batalla de vida o muerte, que el vencedor no le quitara la vida, sino que le permitiera al perdedor elegir su propio lugar para morir. Era la mayor muestra de piedad que podía existir. Yuda se quedó sin palabras. Nova, sintiendo la urgencia, le gritó que no había tiempo, que la torre entera estaba a punto de colapsar por completo. Los temblores se intensificaron y la destrucción se aceleró. Yuda le respondió a Nova que lo sabía, pero que simplemente no podía. En un acto desesperado, se abalanzó sobre el invocador y lo cargó sobre sus hombros, decidido a no dejarlo atrás. Con una resolución inquebrantable, Yuda declaró que no podía simplemente rendirse y abandonar la vida de una persona. Nova observó la escena, completamente conmocionada, y gritó su nombre con desesperación. Desde la espalda de Yuda, el invocador, con la voz apenas audible, le preguntó qué estaba haciendo. Le recordó que ya no tenía poder y un propósito, que incluso si lograba salir de la torre, no le quedaba ninguna razón para vivir. Pero Yuda no se detuvo. Mientras corría con todas sus fuerzas entre los escombros que caían, le gritó que se equivocaba. Le aseguró que, aunque ahora no hubiera una razón, si seguía viviendo, una aparecería. Le suplicó que no tirara su vida de esa manera. El invocador se quedó en silencio, procesando las palabras de Yuda. Tras un instante, con una nueva luz en sus ojos, le hizo una simple pregunta: ¿cuál era su nombre? La pregunta tomó a Yuda por sorpresa. Completamente exasperado, le gritó que cómo podía preguntarle algo así en medio de esa situación. Con un grito, le reveló que su nombre era King Yuda y le preguntó si ya estaba contento. El invocador repitió el nombre para sí mismo y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Comentó que era un nombre peculiar. Yuda, molesto, le preguntó si ya había terminado de hablar y le exigió saber su nombre a cambio. El hombre le respondió que su nombre era Lei Chang-Wu. La respuesta hizo que Yuda soltara una risa irónica, comentando que el suyo tampoco era un nombre especialmente grandioso. Entonces, con una calma renovada, Lei Chang-Wu le dijo a Ken Yuda que tenía una última petición para él. Antes de que Yuda pudiera reaccionar, Chang-Wu materializó un artefacto esférico y brillante y lo acercó a su pecho. Le suplicó que, por favor, usara ese poder para una causa justa. Yuda entró en pánico, gritándole qué acababa de hacer y exigiéndole que se lo quitara. Gritó que él nunca le había pedido algo así. Chang-Wu le explicó la cruda realidad. Le confesó que, incluso si lograba salir de la torre, su existencia llegaría a su fin muy pronto.
Sin el poder del sistema, le era imposible mantener su cuerpo físico. Mientras hablaba, su cuerpo comenzó a desintegrarse en partículas de energía púrpura. Con sus últimas palabras, le dijo a Yuda que debía regresar a su mundo original. Mientras Lee Chang-woo se desvanecía por completo, Yuda, sosteniendo en su mano el poder que le había sido entregado, solo pudo gritar su nombre con impotencia. En ese preciso instante, una última advertencia del sistema inundó el espacio. Anunció que la torre estaba colapsando por completo, iniciando una cuenta regresiva de 1 segundo antes de que todos los datos fueran eliminados. El portal de la torre entera se desvanecieron en un torbellino de datos corruptos y oscuridad. Una notificación final confirmó que la torre número 312 había sido completamente destruida. Lejos de allí, en un lugar desconocido, la mujer de cabello plateado observaba la escena desde su trono. Con una sonrisa maliciosa y siniestra, comentó que solo había sido una torre. Con una voz cargada de desprecio, le advirtió al jugador sin estadísticas que más le valía esforzarse. Tras el colapso de la torre, el mundo parecía desmoronarse. La imponente estructura se desintegró en un torbellino de energía púrpura y escombros, ascendiendo hacia el cielo antes de desaparecer por completo. En medio del silencio que siguió a la destrucción, una última y fiera notificación del sistema confirmó que todos los datos de la torre habían sido eliminados por completo. Yuda observó el vacío donde antes se alzaba la estructura, preguntándose si realmente todo había terminado. Desde el instante en que su ventana de estado se hizo añicos, todo a su alrededor había desaparecido. Sostenía en su mano el brillante artefacto que Lee Chang-woo le había entregado, y no pudo evitar pensar si ya era demasiado tarde para haberlo salvado. Un pensamiento sombrío cruzó su mente, recordando una regla fundamental de ese mundo: si la ventana de estado de un jugador se hacía añicos, su cuerpo físico también perecía. Fue exactamente lo que le ocurrió a Lee Chang-woo. Entonces se preguntó por qué él seguía allí, ileso, a diferencia del invocador. La respuesta parecía residir en el brillante artefacto que sostenía en su mano. Se cuestionó si acaso el poder del sistema que le fue entregado era lo que lo mantenía con vida. La profunda voz de Asura rompió el silencio, preguntándole al joven por qué ponía esa cara tan seria. Conjeturó si su melancolía se debía a la reciente partida del maestro de espíritus. Con un toque de burla, comentó que Yuda era más sentimental de lo que esperaba. Yuda, algo molesto, le respondió que por qué importaba eso, preguntándole si acaso iba a empezar a regañarlo de nuevo. Confesó que, aunque Lee Chang-woo era sin duda un enemigo, su final le había dejado una extraña sensación agridulce. Le explicó que, en sus últimos momentos, el hombre le había entregado ese poder, pidiéndole que lo usara por una causa justa y que se asegurara de volver a su mundo original. Admitió no saber qué clase de poder era, pero es un gesto de confianza. Yuda decidió que lo primero que haría sería entregárselo a Asura, sintiendo que en ese momento esa era la elección correcta. Asura examinó el artefacto y su expresión se endureció. Reconoció en él la energía de aquella mujer que tanto odiaba. Una idea cruzó su mente. Tal vez, con ese poder, podría finalmente liberar a su Dantian. La esperanza se encendió en los ojos de Yuda, quien le preguntó emocionado si eso significaba que recuperaría toda su fuerza. Sin embargo, Asura le pidió que no se adelantara a los hechos. Le aclaró que esa cantidad de poder solo le permitiría recuperar una pequeña fracción de su verdadera fuerza, ya que el poder del artefacto, aunque idéntico al que lo sellaba, no era lo suficientemente potente como para romper el sello por completo. Yuda, confundido, preguntó qué era exactamente un Dantian, añadiendo que, de todos modos, Asura ya era increíblemente fuerte sin él. Asura le explicó que la fuerza que había estado utilizando hasta ahora eran simplemente artes externas, es decir, pura fuerza física. La revelación dejó a Yuda y a Nova completamente atónitos. El joven procesó la información, dándose cuenta de que desde que conoció a la diosa, Asura había estado luchando usando únicamente su fuerza bruta. Con asombro, no pude evitar pensar que era un auténtico monstruo. Asura concluyó con una mirada llena de determinación, afirmando que, si lograba recuperar su Dantian, finalmente podría volver a utilizar su energía interna. Asura continuó su explicación, revelando que la energía interna utiliza el poder del ki que fluye a través del cuerpo. Esto le permitiría desatar una fuerza que trasciende por completo las artes externas. La idea de la energía interna dejó a Yuda con los ojos abiertos de par en par, preguntándose con asombro si eso era algo parecido a una habilidad mágica. Mientras procesaba la nueva información, Yuda comenzó a atar cabos. Ahora lo entendía mejor. Aquel hombre era increíblemente fuerte, incluso sin una ventana de estado, tan fuerte que había sido capaz de destruir no solo el sistema, sino una torre entera con sus propias manos. Una pregunta inquietante se formó en su mente: si Asura tuviera estadísticas, ¿qué tan altas serían? La cifra era simplemente inimaginable. Nova, al ver a Yuda perdido de sus pensamientos, lo sacó de su trance preguntándole qué le preocupaba.
El joven le confesó que solo estaba intentando calcular la fuerza de Asura en términos de estadísticas. Apenas terminó de hablar, sintió un golpe seco en la cabeza. Asura le había arrepentido con un rápido movimiento, cuestionando con enojo si todavía estaba juzgando la fuerza a través de esas ventanas azules y simples números. Yuda se sobó la cabeza, sorprendido por los agudos oídos del guerrero. Tanto él como Nova compartieron una mirada, confirmando lo que ambos ya pensaban. Ese hombre era, sin duda, un monstruo. Recuperándose, Yuda le hizo una pregunta directa. Si la fuerza no se mide con números, entonces, ¿qué es la verdadera fuerza según él? Asura lo llamó tonto. Con una intensidad que emanaba de cada palabra, comenzó a explicar su filosofía. La fuerza, en su forma más pura, es el resultado del esfuerzo y el sacrificio, del entrenamiento y la dedicación para obtenerla. No es algo que se regala. Con el puño cerrado y una mirada feroz, compartió su propio camino. Para poder lanzar un golpe poderoso, había practicado 1000 veces al día. Sin embargo, planteó una pregunta. Si alguien más practicaba 1001 veces, ¿esto lo haría más fuerte que él? Con un pisotón que hizo temblar la tierra, respondió con un rotundo no. Explicó que la verdadera diferencia no radicaba en el número de repeticiones, sino en el anhelo de poder que ponía en cada golpe. En otras palabras, la clave era entregar el corazón por completo para alcanzar lo que se desea. La fuerza que se obtiene a través de ese proceso, ese es el verdadero poder. Para demostrarlo, desató un solo puñetazo al aire. La onda de choque fue tan devastadora que arrasó con el bosque que tenía delante, abriendo un camino de pura destrucción a su paso. El estruendo dejó a Yuda y a Nova completamente paralizados por el asombro y el miedo. Tras la demostración, Asura se giró hacia ellos con calma y les preguntó si ahora no entendían. Luego, dejando de lado la lección, su atención volvió al brillante artefacto que sostenía. Concluyó que, de todos modos, el verdadero problema ahora era descifrar cómo utilizar ese poder que tenían en sus manos. La frustración de Asura era palpable mientras maldecía la situación, rodeado de cosas que no comprendía. Con una furia creciente y sus ojos brillando con un rojo intenso, gritó el nombre de Mewol, cuestionando en qué demonios estaba pensando la mujer que le había traicionado y enviado a ese lugar. El paisaje que se extendía ante ellos era vasto y desconocido. Un mundo de imponentes montañas y extensos valles se abría bajo un cielo despejado, un lugar completamente ajeno a ellos. De repente, la voz de Asura se dirigió a Yuda. Le preguntaba si también era la primera vez que veía este lugar. Yuda no pudo evitar lanzar una indirecta, comentando con sarcasmo que, gracias a cierta persona, sus estadísticas habían sido destruidas antes de que pudiera completar la torre. Con un suspiro, confesó que había creído que todo terminaría una vez que llegara a la cima. Asura escuchó la conversación y pareció entender. Se preguntó en voz alta si entonces aquel tipo sabría algo. Yuda, sorprendido, se dio cuenta de que Asura había percibido la presencia de alguien más y se preguntó si ese individuo también estaría interesado en el poder que ahora poseían. Con una sonrisa desafiante, Asura se giró hacia el bosque y con una voz imponente le ordenó a la figura oculta que se revelara. El silencio fue seguido por el sonido de pasos firmes. De entre los árboles emergió una figura imponente. Llevaba una armadura robusta, una capa con bordes de piel y, lo más llamativo, una máscara hecha con el cráneo de un ciervo, de cuyas cuencas emanaba una siniestra energía rosada. Yuda lo observó con incredulidad, preguntándose qué era esa nueva aparición. Se cuestionó si se trataría de algún monstruo que había sobrevivido a la destrucción de la torre. Asura, por su parte, lo analizó con calma, notando que, a diferencia de los enemigos anteriores, no emanaba ninguna aura rojiza. Con una frialdad absoluta, le exigió al recién llegado que se identificara. Asura estalló una carcajada. Con los ojos iluminados con la emoción de un nuevo desafío, declaró que las palabras sobraban y, con una confianza arrolladora, lo invitó a pelear. Sin esperar un segundo más, el guerrero enmascarado se abalanzó, blandiendo una enorme hacha con una velocidad sorprendente. Pero Asura, sin un ápice de miedo, detuvo el filo del hacha con sus propias manos. El choque fue brutal, pero el rey del puño ni se inmutó. Con una facilidad pasmosa, contraatacó con un solo golpe, enviando a su oponente a volar por los aires con una fuerza devastadora. La onda de choque del impacto levantó una nube de polvo, dejando a Asura en pie, victorioso en el primer intercambio. El guerrero enmascarado tomó aliento y, con los ojos brillando con una energía maligna, se preparó para desatar una técnica que llamó el estilo del hacha. Concentró todo su poder en el arma, desatando un golpe devastador que Asura apenas se molestó en bloquear. La presión fue tan inmensa que el suelo bajo los pies de Asura se recrebajó, antes de estallar en una violenta explosión de energía púrpura. El nombre de la técnica resonó en el aire, partidor de la tierra. La onda de choque fue brutal y, dejando un rastro de sangre en el suelo,
El guerrero del puño miró su mano, ahora herida por el impacto. Sin embargo, lejos de mostrar dolor, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Con un tono de genuino aprecio, elogió a su oponente, reconociendo que tenía una postura impresionante. El guerrero enmascarado, sin decir una palabra, observó cómo Asura, con una facilidad pasmosa, agrietó el hacha con solo 2 de sus dedos, dejando a su adversario completamente atónito. Con una superioridad insultante, Asura le advirtió que era inútil intentar atacar a un rey como él con un poder tan insignificante, y para demostrarlo, lanzó un solo puñetazo. El impacto fue directo y devastador, enviando al hombre de la máscara de ciervo a volar por los aires y estrellándolo contra el suelo con una fuerza que dejó un cráter masivo, aniquilando el paisaje a su alrededor. Desde el centro de la destrucción, Asura observó a su oponente caído, con una sonrisa de suficiencia. Simplemente le dijo que se esforzaran más. Pero la calma duró poco. Una voz cargada de un odio profundo resonó en el aire, jurando que no podía perdonar, que nunca perdonaría lo que habían hecho. De entre el humo, una silueta bestial con ojos rojos brillantes comenzó a formarse. Yuda, observando la escena desde la distancia, reconoció a la figura con absoluto terror. El humo se disipó, revelando a una mujer de cabello rubio, con una mirada llena de una furia incontenible. Con el puño cerrado y la voz temblando de ira, les hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes destruyeron mi torre? Yuda se quedó completamente paralizado por el terror y la confusión. La pequeña Nova, tratando de calmar la situación, tartamudeó una disculpa, admitiendo que, si bien era cierto que habían destruido una torre, no estaban seguros de que fuera la suya. Pero la mujer no estaba dispuesta a escuchar excusas. Con los dientes apretados por la rabia, les gritó que no se hicieran los tontos, pues ella había visto claramente cómo destruían la torre. Lleno de frustración, les gritó saber cuál era su objetivo y por qué estaban haciendo algo así. Les culpó por su situación, le gritó que si no fuera por él no estarían en ese lío. Le recriminó que, por su culpa, llevaba 2 años enteros vagando por ese mundo desolado, cuando podía haber regresado a su hogar mucho tiempo atrás. Pero sus quejas fueron interrumpidas por un golpe seco. Asura, sin la más mínima paciencia, la había bofeteado, preguntándole con desdén por qué una perdedora tenía tanto que decir. Tras aclarar de malentendido, la escena cambió. Ahora, en un prado tranquilo bañado por la luz del amanecer, la mujer, quien se encontraba arrodillada, se disculpaba sinceramente con Yuda, admitió que la había juzgado mal y que lamentaba casi haberlo herido. Con una risa nerviosa, Yuda le aseguró que el malentendido era comprensible y le pidió a la mujer, a quien ahora llamaba Kalina, que se pusiera de pie. Sin embargo, la curiosidad le invadió y comentó lo sorprendente que era que ella hubiera logrado llegar a la cima de la torre con unas estadísticas como las suyas. Con algo de duda, le preguntó a Kalina si podía revisar su ventana de estado una vez más. Ella cedió y, con un gesto, materializó una pantalla azul frente a ella. La ventana mostraba su nombre, Kalina, nivel 86, con 80.000 de vida y 120.000 de mana. Pero lo que dejó a Yuda sin palabras fue que todos sus atributos principales, fuerza, agilidad, inteligencia y suerte, estaban en el nivel 1. Justo debajo, un número increíblemente grande destacaba. Tenía 86 millones de puntos de estadísticas sin asignar. Yuda no puede creer lo que veía. Quedó atónito al darse cuenta de lo que eso significaba. Kalina había llegado a la cima de la torre con esas estadísticas base, lo que implicaba que, a pesar de subir de nivel, nunca había distribuido un solo punto de sus estadísticas, acumulando una cantidad absurda de poder latente. La revelación lo dejó perplejo. Pensar que algo así era posible lo llevó a preguntarse si aquella mujer era también una potencia al mismo nivel que aquel hombre. Mientras caminaban, Yuda se acercó a Kalina y le preguntó si era cierto que no había visto nada en la cima de la torre. Ella lo confirmó, explicando que no había encontrado nada en absoluto, ni siquiera los monstruos más comunes. En lugar de eso, recordó cómo, al llegar a la cima, un mensaje de error apareció ante ella, declarando que sus estadísticas eran insuficientes. Inmediatamente después, junto con esa notificación, la torre entera comenzó a desvanecerse en un torbellino de energía oscura. Al escuchar su historia, Yuda llegó a una conclusión. Murmuró para sí mismo que, tal como sospechaba, todo debía ser obra de Echua. Kalina, confundida, repitió el nombre, sin saber a quién se refería. Yuda le explicó que Echua era la entidad que les había otorgado las ventanas de estado y su poder, la misma que los había convocado a la torre en primer lugar. Le confesó que le estaban persiguiendo con el único objetivo de poder regresar a su mundo original. Al oír esto, la mirada de Kalina se desvió hacia Asura, que se encontraba a cierta distancia. Si lo que Yuda decía era cierto, entonces aquel hombre también debía estar buscando a Echua. Y al verlo, se preguntó qué estaba haciendo en ese instante. Yuda lo miró y dijo que esa era una muy buena pregunta. La escena no muestra a Asura sentado en posición de loto mientras sostenía en sus manos el brillante artefacto que Li Xiangwu le había entregado. Una energía dorada y ardiente comenzó a emanar de él,
intensificándose por momentos. De repente, el artefacto liberó todo su poder y una columna de luz celestial se disparó hacia el cielo, haciendo que la tierra temblara con violencia. La onda expansiva fue tan potente que Yuda y la pequeña Nova tuvieron que protegerse para no salir despedidos. Asombrado, Yuda se preguntó qué demonios estaba pasando ahora. En el centro de la explosión, una nueva energía, esta vez de un intenso color azul, envolvió a Asura, formando unas cadenas que parecían romperse. Yuda y Kalina observaban la escena, y el joven se dio cuenta de lo que sucedía. Comprendió que Asura simplemente estaba recuperando su Dantian, pero no podía evitar preguntarse por qué el proceso tenía que ser tan increíblemente llamativo. En ese instante, sin previo aviso, un dolor punzante atravesó la cabeza de Yuda, se agarró la frente, quejándose de repentino malestar mientras sus ojos brillaban con una luz dorada. Su conciencia se desvaneció, transportándolo a una visión apocalíptica. Vio una ciudad entera, con sus majestuosas catedrales, siendo arrasada por una lluvia de meteoros. En medio de la devastación y el caos, una gigantesca figura de luz pura descendió de los cielos, observando la destrucción desde lo alto. La visión de Yuda se intensificó. En medio de la ciudad en ruinas, una mujer de cabello claro y aspecto divino gritaba con una desesperación desgarradora, con lágrimas corriendo por su rostro mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. De vuelta a la realidad, Yuda jadeaba, cubierto de un sudor frío. Se preguntó qué eran esos extraños recuerdos que acababan de inundar su mente. El rostro de la mujer le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba ubicarlo. Mientras tanto, la violenta explosión de energía que rodeaba a Asura finalmente se disipó. El guerrero se puso de pie, observando su mano, donde un tenue rastro de poder aún persistía. Comentó para sí mismo que su energía interna había comenzado a fluir de nuevo, aunque solo un poco. Se dio cuenta de que la cantidad que había absorbido era todavía muy insignificante y que necesitaría mucho más de ese poder para liberar por completo su Dantian. La imagen de la diosa oscura, la mujer que lo había traicionado y sellado, apareció en su mente. Comprendió que la única manera de romper el sello que esa desgraciada le había impuesto era usando el mismo tipo de poder que acababa de absorber. Una sonrisa torcida y llena de interés se dibujó en su rostro. La situación, aunque complicada, le parecía fascinante. Con una confianza renovada, Asura declaró en voz alta que por fin había encontrado una manera de recuperar su poder. Se giró hacia Yuda y Kalina, explicando que si lograba utilizar más de esa energía, podría restaurar completamente su Dantian. Impulsado por esta nueva meta, se dirigió a Yuda con una sonrisa impaciente, gritándole que se diera prisa, que era hora de ir a la siguiente torre. Yuda, sin embargo, intentó frenar su entusiasmo. Le señaló que no todas las torres tendrían necesariamente el poder de un sucesor y que incluso podría haber torres sin un sucesor asignado todavía. No era un plan infalible, pero Nova lo interrumpió con una seguridad aplastante, afirmando que no se preocupara, pues ella sabía cómo encontrarlas. Su respuesta dejó a Yuda desconcertado, y una atención se desvió de repente hacia la pequeña Nova. El joven la miraba con los ojos muy abiertos, preguntándole por qué se veía tan diferente. Nova flotaba en el aire, envuelta en una suave aura púrpura. Con una calma sorprendente, admitió que ella tampoco entendía del todo lo que había sucedido. Sin embargo, explicó que ahora podía sentirlo, podía percibir todo lo que componía ese mundo, todos los flujos de poder, tanto grandes como pequeños. Gracias a esta nueva habilidad, creía saber hacia dónde se dirigían esas energías. Esperando ayuda con una nueva determinación, la pequeña se ofreció a ser su guía en el camino que les esperaba. Con una nueva y sorprendente convicción, la pequeña Nova declaró que los guiaría hasta el lugar donde residía el poder del sucesor, hacia su próximo destino. El viaje los llevó a través de la noche hasta una nueva y ominosa torre. Se alzaba imponente y oscura contra el cielo nocturno, una fortaleza de estilo gótico cuyas ventanas brillaban con una inquietante luz rojiza, insinuando el poder que guardaba en su interior. Dentro de los grandiosos y sombríos pasillos del castillo, el eco de unos pasos firmes rompió el silencio. Un hombre de apariencia refinada pero intimidante, con afilados rasgos élficos, un monóculo y un impecable cabello blanco, caminaba con una seriedad absoluta. Se presentó ante una figura sentada en un trono para entregarle un informe detallado sobre los asuntos del reino. Le comunicó que los campos de viento sangriento, unas tierras de cultivo diseñadas personalmente por el rey demonio, estaban recolectando su parte de la cosecha como cuotas de mantenimiento mensuales. Además, confirmó que la mina oscura tenía programado entregar un lingote de oro tal como estaba previsto. Desde su trono, una figura con pequeños cuernos y un rostro oculto en las sombras escuchaba con atención. Este hombre, con una sonrisa siniestra, parecía complacido con el informe. Con una risa satisfecha, comentó que, a ese ritmo, no tardarían en alcanzar el 1.000.000 de monedas. Dirigiéndose a su asistente, a quien llamó Graydon, le dijo que había trabajado duro y que podía tomarse un descanso. Sin embargo, Graydon le informó que había un asunto inusual que debía reportar. El rey demonio, extrañado,
le preguntó a qué se refería. Graydon le explicó que, mientras un soldado patrullaba la muralla este, había informado el avistamiento de un grupo no identificado. Aclaró que, aunque aún no era seguro, su propia deducción le llevaba a una conclusión inquietante. Parecía que un nuevo grupo de héroes había aparecido en el reino demoníaco. La noticia pareció divertir al rey demonio, que repitió las palabras con incredulidad. Se preguntó si esos intrusos aún no habían aprendido la lección, pero su sorpresa pronto se convirtió en una expresión de pura malicia. Con una sonrisa aterradora que revelaba unos dientes afilados, declaró que daba igual, quienquiera que fueran podían venir, y mientras su desafío resonaba en el aire, la escena nos mostró a los recién llegados, Yuda, Kalena y la pequeña Nova, ahora acompañados por Asura, quien lucía una imponente armadura de placas. Eran ellos, el nuevo grupo de héroes. La voz del rey demonio concluyó con una promesa cargada de arrogancia, asegurando que, sin importar quiénes fueran, no serían capaces de dar ni un solo paso dentro de su castillo. Tras usar el poder de Kalena, el sistema confirma sus estadísticas y aprueba el código por normalidad. Inmediatamente, el grupo es transportado a la torre número 8, materializándose en un nuevo y desconocido lugar. Al llegar, Yuda no puede evitar sorprenderse por la facilidad con la que entraron a la torre, preguntándose cómo fue posible acceder así de simple. Se siente aliviado al pensar que, con estadísticas de nuevo en este mundo, todo es mucho más conveniente, pero su alivio es interrumpido por la voz de Asura, quien lo llama un patético desgraciado por seguir obsesionado con las ventanas azules del sistema. Le recuerda que su tiempo es valioso y que necesita recuperar su Dantian rápidamente, por lo que le exige al joven que le diga de una vez dónde se encuentra el sucesor. Es entonces cuando la pequeña Nova interviene, señalando que en decisión hacia un imponente y majestuoso castillo. Con certeza le informa que el poder del sucesor se encuentra justo allá adentro. Mientras tanto, en el interior de ese mismo castillo se está llevando a cabo una tensa reunión. Un hombre de avanzada edad, vestido con un uniforme de alto rango, le recrimina a un joven conocido como el héroe Evan por haber fracasado una vez más en su misión de subyugar al rey demonio. Con la voz cargada de frustración, le pregunta cuánto tiempo más tendrán que esperar para que finalmente lo capture. El tal Evan, lejos de mostrar arrepentimiento, se rasca la cabeza con una sonrisa despreocupada, explicando que estuvieron a punto de lograrlo, pero que su equipo se rompió en el último momento. Con descaro sugiere que si tan solo le dieran un equipo ligeramente mejor, esta vez sí podría conseguirlo. El comandante, sentado en su trono, no se traga la excusa. Le recuerda que apenas hace unos meses le proporcionaron el mejor equipo disponible. Sin inmutarse, Evan insiste, diciendo que esas armas no eran de su estilo y, con una mirada lasciva, propone que también seleccionen nuevas santas, ya que siente que su poder divino se ha debilitado últimamente. La paciencia del comandante llega a su límite. Lleno de furia, le grita que su desfachatez no tiene límites. Lo llama por su nombre completo, Evan James, y le declara que ya no es el héroe del reino. Con una orden contundente, decreta que será desterrado, mientras los guardias lo rodean con sus lanzas. Evan, sorprendido, intenta reírse de la situación, preguntándole al comandante por qué se ha puesto así de repente. Le asegura que esta vez será diferente, que tiene un arma secreta preparada, pero el comandante, con una furia incontenible, le pregunta si de verdad cree que no está al tanto de cómo, con la excusa de luchar contra el rey demonio, ha estado malgastando el tesoro nacional y viviendo una vida de excesos. Le lanza una última advertencia, diciéndole que si no se marcha en ese mismo instante, las consecuencias serán graves. El comandante, harto de la insolencia del joven, le advirtió que si no se iba en ese momento, lo eliminarían allí mismo. Sin embargo, Evan se mantuvo tranquilo, comentando con un aire de fastidio que el comandante estaba siendo demasiado dramático. Con una sonrisa cínica, le preguntó si acaso era consciente de todo el esfuerzo que él había dedicado a ese país. Pero antes de que pudiera seguir hablando, una explosión sacudió la sala del trono, tomándolos completamente por sorpresa. Los guardias, desconcertados, se preguntaban qué era lo que estaba sucediendo. Aterrorizados por el poder que acaban de presenciar, llegaron a una conclusión alarmante: un ataque del ejército del rey demonio. Pero la causa de la conmoción era otra. La pequeña Nova, con los ojos llenos de emoción, le gritó a Asura que había encontrado a la persona que buscaban. Podía sentir claramente el poder del sucesor emanando de Evan. Con su objetivo localizado, Asura avanzó con una presencia imponente. Le lanzó a Evan una advertencia directa. Si no quería perecer, debía entregarle su poder de inmediato. Los guardias reales, sin comprender la situación, se interpusieron. Indignados, le gritaron a Asura cómo se atrevía a causar tal alboroto y amenazar a una figura tan importante. Dando la orden de someterlo, le recordaron que el castigo por ultrajar a la familia real era la eliminación inmediata. Asura ni se mutó,
Con un simple gesto, cerró el puño y lanzó un golpe. La onda de choque fue tan devastadora que los guardias fueron lanzados por los aires, incapacitados en un instante. Tanto el comandante como Evan quedaron petrificados. El comandante no podía creer que 2 de sus guardias de élite hubieran sido derrotados con un solo golpe, preguntándose qué clase de monstruo era aquel hombre. Evan, sin embargo, vio la situación desde otra perspectiva. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras le gritaba al comandante que mirara con atención, señalando al grupo de recién llegados. Exclamó que ellos eran el arma secreta de la que le había hablado. Mientras Judy y Kalina lo observaban con total confusión, Evan continuó su delirante discurso. Aseguró que no solo Azura poseía una fuerza sobrehumana, sino que cada una de las personas que lo acompañaban era mucho más fuerte que un mercenario de rango S. Con una confianza inquebrantable, declaró que junto a ellos, sin duda alguna, lograrían subyugar al rey demonio, Belsar. La absurda declaración dejó a Azura completamente harto. Poco después, la escena cambia a un callejón oscuro y solitario. Evan, tras ser arrojado sin ninguna delicadeza, se levanta del suelo. Frente a él, Azura lo mira con desprecio, preguntándole qué clase de tonterías estaba diciendo antes. Pero Evan, lejos de asustarse, simplemente estalla en una carcajada maniática. Con una risa nerviosa, Evan se disculpa por su comportamiento anterior y, con curiosidad, le pregunta si son nuevos jugadores, o tal vez sucesores. Yuda, visiblemente confundido, intenta responder, pero antes de que pueda articular una palabra, Eva le interrumpe con una camaradería un tanto forzada, pasando un brazo sobre sus hombros. Con una amplia sonrisa le dice que no se preocupe, que esas cosas no son realmente importantes. Su tono se vuelve más serio al deducir, por las palabras de Azura, que su verdadero objetivo es el poder del sucesor. Les asegura que han llegado al lugar indicado y les propone que se encarguen juntos del rey demonio. Pero la paciencia de Azura se ha agotado. Rodeado por una aura de poder latente, le ordena que se calle y deje de decir tonterías. Con una voz fría y cortante, le aclara que no le importa su misión, lo único que necesita es extraer el poder que reside en su cuerpo. La amenaza, sin embargo, no parece surtir efecto en Evan. Con una calma desafiante, le pregunta si de verdad cree que puede hacerlo y lo reta a que lo intente. Evan le advierte que parece muy seguro de que no destruirá el poder de sucesor al intentar extraerlo por la fuerza. La situación hace que Azura se enfurezca, exigiéndole una explicación. Con una sonrisa de suficiencia, Evan le revela una regla fundamental del sistema. Le pregunta si acaso no lo sabía, explicándole que si se arrebata a la fuerza el poder de otro sucesor, este simplemente se destruye. Tras soltar la bomba, le hace una contraoferta. Si completan la misión de subyugar al rey demonio junto a él, les entregará su poder voluntariamente. La propuesta deja a Yuda y a Nova pensativos. Sin embargo, Azura la descarta de inmediato, calificándola como una oferta sin valor. Justo cuando parece que el trato está roto, Yuda interviene, le pide a Azura que espere, argumentando que lo que dice Evan podría ser cierto. Le recuerda que el poder de Lee Chang-woo tampoco fue tomado por la fuerza, sino que él mismo se le entregó. Al ver que Yuda es una persona con la que se puede razonar, la actitud de Evan cambia por completo. Con un tono más formal, se presenta y le extiende la mano. Yuda, algo sorprendido, le corresponde y le dice su nombre, pero inmediatamente después intenta cuestionarlo sobre cómo es que conoce esa regla tan específica. Sin embargo, Evan esquiva la pregunta con una alegría desbordante. Ignorando a Yuda, se dirige al resto del grupo y les pregunta si tienen un trato. Kalina, con una mirada seria, se dirige a Azura. Le confiesa que no confía en Evan, pero que no parece tener muchas más opciones, preguntándole su opinión. Tras un tenso silencio, Azura se encara con Evan, acepta el trato, pero le lanza una advertencia helada. Si percibe el más mínimo engaño, le romperá el cuello en el acto. Evan, sudando frío, le asegura entre risas nerviosas que por supuesto no lo habrá. Con el acuerdo cerrado, el joven héroe aplaude, sugiriendo que, antes de nada, deberían equiparse adecuadamente. La escena cambia drásticamente, transportándolos a un paisaje desolador y volcánico. El aire está cargado de cenizas y el suelo cubierto de rocas afiladas, mientras el grupo avanza con cautela por las tierras del rey demonio. Al llegar a las inhóspitas tierras demoníacas, Evan observa el desolador paisaje, reconociendo que ese es el reino donde reside el rey demonio. Comenta, con cierta sorpresa, que el lugar es mucho más espacioso de lo que había imaginado. Evan, ahora vestido con una brillante armadura de placas, rebosa de un entusiasmo casi infantil. Con la voz llena de euforia, grita que ha llegado la hora de subyugar al rey demonio. Pero su entusiasmo se ve cortado de raíz. Sin previo aviso, Azura comienza a quitarse la armadura que le había proporcionado, arrojándola al suelo con desdén. Evan, completamente desconcertado, le pregunta qué cree que está haciendo. Azura, con una frialdad absoluta, le responde que cosas como esas solo estorban y que no las necesita en absoluto. La reacción deja a Evan sin palabras, quien solo puede pensar en lo cara que había sido aquella armadura. Al ver esto, el héroe gira hacia Kalina,
preguntándole si ella tampoco la necesita. Kalina, por su parte, parece bastante contenta con su nuevo atuendo, admitiendo que a ella sí le gusta. La paciencia de Asura se agota, les ordena que dejen de perder el tiempo y le exige a Evan que le diga de una vez dónde se encuentra el rey demonio. Evan le explica, como si fuera lo más obvio del mundo, que en los mundos del género de héroes, lo primero que deben hacer es llegar al castillo del rey demonio. Justo en ese momento, una ominosa fortaleza gótica se materializa en la distancia, envuelta en una siniestra aura roja, pero antes de que puedan dar un solo paso, del castillo emerge una lluvia de proyectiles que surcan al cielo a una velocidad increíble. El grupo se queda paralizado por el terror. Yuda, con la voz temblando, pregunta qué son esas cosas, dándose cuenta con horror de que se trata de misiles. Preso del pánico, grita que es injusto que los ataquen de esa manera desde el principio. Mientras tanto, en la sala del trono, el rey demonio Belisar observa la escena con desdén, maldice a ese estúpido héroe, preguntándose si no ha aprendido la lección después de haber sido derrotado tantas veces. Con una sonrisa maliciosa, declara que esta vez se encargará de él como es debido, utilizando su más grande obra maestra. Con un gesto, activa su sistema de defensa, un arma con un nombre tan largo como ridículo, la fortaleza absoluta híbrida antihéroe de última generación completamente armada versión 81. En serio, Dios mío. Con una confianza absoluta promete que los parará por completo desde la seguridad de su castillo, mientras una lluvia de misiles desciende implacablemente sobre Asura y su grupo.